propiedades que éstas tienen. Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día de bioquímica. Hoy empezamos con la parte de enzimas. Vamos a tener, ay, si no me equivoco, dos o tres clases de enzimas porque es un tema un poquito largo. Complejo no, en realidad, solamente un poquito largo y hay que entenderlo, pero de suma importancia, ¿ok? Es bastante importante el tema de enzimas. En sí, las enzimas son parte del capítulo de proteínas, pero lo estamos viendo aparte porque así está dado nuestro cronograma, ya nuestra organización. Bien, entonces vamos a empezar primero con una aplicación clínica de por qué es importante para nosotros conocer acerca de las enzimas. Bueno, primero, en líneas generales, las enzimas, como les dije, son en gran parte de ellas, casi su totalidad, con pocas excepciones, proteínas. Estas enzimas son unas moléculas específicas que tenemos en nuestro cuerpo que tienen la propiedad de ser biocatalizadores, o sea, catalizan. ¿Qué quiere decir que catalizan las reacciones químicas? Quiere decir que aumentan súper, súper, súper grandemente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas. Es decir, ¿se acuerdan ayer cuando estábamos viendo cómo de A se convierte a B y eso lo vimos con ejemplos de moléculas en sí, como por ejemplo una glucosa 6-fosfato, cómo se va a ir convirtiendo, así, etcétera? Esas reacciones químicas en nuestro cuerpo sin las enzimas se desarrollarían de forma tan lenta, tan lenta, tan lenta que llegaríamos a morir. Entonces, tenemos a las enzimas para que aceleren estas reacciones químicas y permitan, pues, un estado de salud en nuestro cuerpo. En sí, que se lleven a cabo todas las reacciones químicas depende de las enzimas. Entonces, son súper, súper, súper importantes y ahorita vamos a ver todo lo que implica una enzima y las propiedades que éstas tienen. Entonces, como dice aquí en líneas generales, las enzimas nos van a servir para muchas cosas. Por ejemplo, desintegrar nutrientes, como vimos ayer, ¿no? Que estos nos van a proporcionar energía. Dijimos que nuestra fuente principal de energía para nosotros como organismos heterótrofos eran los alimentos, ¿verdad? Estos alimentos, cuando vimos esa diapo de catabolismo, de donde había una molécula grande, se convertía en moléculas más chiquitas, esas están llevadas a cabo por las enzimas. Por ejemplo, cuando tú ingieres lactosa con la enzima lactasa, va a descomponerlo. Miren aquí, por ejemplo, en una glucosa y una galactosa. Por ejemplo, cuando tienes un almidón, van a venir también las enzimas a degradarlo para convertirlo en finalmente moléculas de carbohidratos más pequeños. Y así con lo mismo con las proteínas, lo mismo con los lípidos, etcétera, que nosotros estamos ingiriendo de nuestros alimentos para finalmente hacerlos moléculas más chiquititas, se da a partir de, perdón, se da catalizadas por las enzimas, ¿ok? Entonces, luego de que ya tenemos estos bloques chiquititos, por ejemplo, tenemos aminoácido, 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 o tenemos glucosa, 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 o tenemos lípidos chiquitos, todos estos van a unirse para formar moléculas más grandes, por ejemplo, proteínas, ¿no? Las proteínas que van a ser una construcción de varios aminoácidos, ADN que va a estar formado por una construcción de varios nucleótidos, la membrana, por ejemplo, las membranas celulares que tienen una parte proteica, una parte lipídica, las células en sí, que están súper compuestas por lípidos, proteínas, carbohidratos, etcétera. Los tejidos, o sea, ya maximizando lo anterior, y hasta incluso la energía que, como hemos dicho, se va a obtener de estas reacciones químicas, energía que es necesaria en nosotros para la motilidad celular, por ejemplo, para que se desplacen los macrófagos a un lugar específico, a atacar una bacteria, para la función neuronal, para la contracción muscular, para todo lo que hemos visto ayer que necesitamos energía, nos están ayudando quién, pues las enzimas, ¿ok? Entonces, como les dije, las enzimas prácticamente en su totalidad son proteínas, la única excepción es el RNA, el RNA ribosomal, que recibe el nombre de ribosima, ¿ya? Estos en realidad son ARN, o sea, es ARN con función de enzima, ¿ya? Por ejemplo, tienen función de endonucleasa o de nucleotidoligasa, que lo van a ir viendo cuando se vea el capítulo de los ácidos nucleicos. Van a ver cómo estos ribosimas van a hacer la misma función que lo que vamos a ver hoy día de las enzimas, pero con el ADN. Ya van a ir escindiendo partes de moléculas, van a ir uniendo, como dice aquí, ligando partes de las moléculas, etcétera. O sea, hacen la misma función que las enzimas. Pero las enzimas no solamente tienen esta función que les acabo de decir, fisiológica dentro de nuestro cuerpo, de ayudarnos con la energía y el movimiento y la formación de complejos,
sino que también nos va a servir como aplicación práctica para nosotros en el diagnóstico de las enfermedades, hasta incluso también en el tratamiento de ellas. Por ejemplo, una de las cosas más comunes, bueno, de los aspectos más comunes en la sociedad es hablar de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente que es intolerante a la lactosa, lo que está faltándole es justamente la enzima, ¿ya? La enzima que degrada a la lactosa en sí. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación, ¿no? En esta figurita de cómo es cuando tienes una buena absorción y cuando tienes una mala absorción. En una buena absorción, durante la digestión de la lactosa va a intervenir la enzima, esta enzima se llama lactasa, que la va a descomponer en glucosa y en galactosa. Pero cuando el paciente no tiene la enzima, ojo, estamos hablando de la enzima, pues no va a poder metabolizarla. La lactosa se va a quedar ahí grande dentro del intestino, no va a poder aprovecharse en sus componentes y va a terminar generando flatulencia, distensión abdominal, dolor, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Que las heces estén alteradas, etcétera. Entonces, eso al paciente se va a manifestar con síntomas gastrointestinales como los que les mencionaba, ¿no? Malestar, inflamación, diarrea, etcétera. ¿Todo esto por qué? Por falta de una enzima. ¿Ok? Entonces, vean la importancia de una enzima. Lo mismo que se aplica para el caso de la lactosa, se aplica con muchas otras partes de componentes de alimentos, ¿no? Por ejemplo, algunos que no pueden procesar el gluten o otras en sí, otras moléculas propias de los alimentos. Entonces, aquí vemos una aplicación práctica de una enzima. Ahora, por ejemplo, en el caso de daño de tejido específico, ahí tenemos varias diapos para evaluar esto ya, justamente. Aquí les he puesto un ejemplito que es uno de los más comunes, que es el infarto de miocardio. Cuando el corazón se infarta, ya, empieza a morir, empieza a tener isquemia y posteriormente necrosis de un área irrigada por la arteria que justamente se ha ocluido. Este tejido que empieza a morir va a empezar a liberar ciertas sustancias, ciertas enzimas, las va a liberar a la sangre. Nosotros al medir, al dosar estas enzimas a nivel sanguíneo, vamos a poder pues detectar que está ocurriendo un daño miocárdico y decir, oye, mira, aquí me parece que se está aumentando el CPK-MB, este paciente yo creo que tiene un infarto. Lo correlacionas con tu EKG y sí, mira, ya tienes ahí el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ahora aplicándolo para el lado del hígado, en el caso del hígado, cuando tú sospechas que un paciente tiene una patología hepática, pides todo un perfil hepático donde todo lo que se mide, casi todo lo que se mide son enzimas. Por ejemplo, el TGO, el TGP, lo vamos a ver más adelante, pero solo les estoy dando como una introducción. TGO, TGP, la fosfatasa alcalina, la GGTP, que es la gamma glutamil transpeptidasa, todas estas enzimas hepáticas, en sí se llaman enzimas hepáticas, nos van a poder dar un indicativo de que este paciente está teniendo un trastorno, ¿no? Ya puede ser, no sé, inflamatorio agudo, inflamatorio crónico, infeccioso, puede ser, por ejemplo, de cirrosis, etcétera. Entonces, nos sirven estas enzimas también como diagnóstico de enfermedad. ¿Y cómo lo podemos aplicar como tratamiento? Por ejemplo, en el caso de la síntesis de antibióticos, hay modificaciones a nivel laboratorial que se les hacen a ciertas enzimas para que modifiquen a otras. Por ejemplo, pónganse el caso que un antibiótico específico tenga la propiedad de inhibir a una enzima que ayudaba a sintetizar la pared de las bacterias. Entonces, cuando ya no tienes enzima que ayuda a sintetizar la pared, pues la bacteria se va a descomponer, no va a tener pared bacteriana y va a terminar muriendo. Entonces, ese sería el papel del antibiótico. En otro caso, por ejemplo, seguramente han escuchado cuando han estado llevando, no sé si ya llevaron Medi, creo que no. Bueno, pero es conocimiento de ustedes que parte de una de las enfermedades más comunes, que es la hipertensión arterial, en su tratamiento, uno de los pilares iniciales de tratamiento son los IECAS y son los ARAS. Los IECAS, como por ejemplo el captopril, enalapril, todos esos, su nombre, su abreviación, miren lo que quiere decir. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué dice aquí? Enzima. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tratamiento, el captopril, el enalapril, el lisinopril, es un inhibidor de una enzima y de ese modo se aplica el tratamiento de una enfermedad, ¿ya? Entonces, ahí para darles como que una introducción de lo útil que son las enzimas y las funciones que van a cumplir en nuestro cuerpo, tanto fisiológicas como también ayuda de diagnóstico y tratamiento. Muy bien, entonces, empezamos con la definición de las enzimas.
en sí, las enzimas, como les dije, son proteínas, entonces son en realidad polímeros biológicos, porque las proteínas son un polímero de aminoácidos, o sea, unión de componentes chiquititos que son los aminoácidos. No se preocupen porque esto lo van a ver complejo y completo en el capítulo de proteína, ¿ya? Aquí solamente acuérdense cuando vean proteína que las enzimas son proteínas, ¿ya? Entonces, son proteínas o polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que son necesarias para la supervivencia celular. Como les mencioné, catalizar significa aumentar, superaumentar la velocidad de la reacción sin modificarse o sin tener que destruirse o consumirse en el proceso de hacer esta reacción. ¿Ok? Es como que es una molécula que interviene ahí y luego sale, sin necesidad de cambiar. Simplemente acelera la reacción. Como les decía, si no hubiera enzimas, todos los procesos biológicos serían tan lentos que las células finalmente morirían. Entonces, las enzimas son literalmente trascendentales para la vida. Y como mencionamos en el primer apartado, las enzimas no se van a consumir durante la reacción, ¿ya? Además, esta es una característica súper importante que la vamos a ir repitiendo un montón a lo largo de la clase, es que las enzimas son específicas, recontra mega específicas, tanto para la reacción que van a catalizar como para el sustrato que con el que se van a unir. Ejemplo, una enzima específica, por ejemplo, lo que mencionamos aquí, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina solamente tiene como sustrato, o sea, solamente actúa ¿con quién? Pues con la angiotensina. ¿Y cuál es la reacción que va a catalizar? Cambiar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Solamente esa es su función. Tú no le puedes decir, oye, enzima convertidora de angiotensina, ¿por qué no me degradas la lactosa en glucosa y en galactosa? No, tiene su propia función, tiene su propio sustrato y tiene su propia reacción. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la especificidad de una enzima. Y más adelante vamos a ver mucho más todavía. Ahora, para entender con dibujito, vamos a ir repitiendo esto mismo, quiero que se fijen en lo siguiente. Esta parte de aquí, plomita, ¿ya? Es la que nos está representando a la enzima. O sea, esta vendría a ser una proteína que está conformada por varios aminoácidos. Esta tiene un lugar, ¿ya? Un lugar específico donde se va a unir con su sustrato. El sustrato es la molécula, digamos así, que esta enzima va a modificar para hacer la reacción. Entonces, aquí tenemos a la enzima plomita que se va a unir con su sustrato. ¿En dónde? En un lugar específico que se llama sitio activo. Una vez que la enzima se ha unido a su sustrato en su sitio activo, ahora esta unión forma un nuevo complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Porque aquí está la enzima, porque aquí está su sustrato. Pero este complejo enzima-sustrato no es solamente decir, ah, pucha, mira, se unieron. Es una nueva estructura, es una nueva conformación, como una nueva molécula. Por eso recibe el nombre de complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Porque este complejo de unión de estas dos separadas hace que tenga propiedades diferentes. Por ejemplo, que sea más termoestable. Esta enzima solita, con una variación de 5 grados de temperatura, se destruye, ya no tiene función. Lo mismo el sustrato, son termolábiles. En cambio, cuando estos dos ya se han unido, van a ser, por ejemplo, más termoestables. Entonces es una nueva conformación, ¿ya? Por eso se le llama complejo enzima-sustrato. Y como dice aquí, la enzima cambia su forma cuando se une con el sustrato. Como ven aquí, se están adecuando. No quiero entrar más en detalle ahorita porque tengo otra diapo para explicarles exactamente esto, ¿ya? Porque es un poquito más complejo. Luego, como vemos en la siguiente flechita, aquí, la enzima va a ejercer su acción sobre el sustrato, y ahora el sustrato, que eran dos componentes verdecitos, ya se convirtió, ya cambió. Es un esquema, ¿no? Solamente para figurativamente darnos cuenta que ahora ya cambió. Y una vez que ya ha terminado de hacer su reacción, ya la enzima lo fosforiló, le agregó oxígeno, le agregó, no sé, un grupo carboxilo, lo que sea función que haga esta enzima, ya la hizo. Y finalmente la enzima va a quedar aquí y va a liberar sus productos, ¿ya? Sus productos. Entonces, como dijimos, la enzima, miren, sigue siendo la misma que era inicialmente. Por eso dijimos este punto de aquí. Las enzimas no son consumidas, no son alteradas, no cambian durante la reacción. Lo único que hacen es aumentar la velocidad de la reacción, ¿ok?
Y entonces aquí vimos cómo el sustrato, vean que eran dos moléculas verdes uniditas, ahora ya se convirtió en dos productos, ¿ya? Que son dos moléculas aquí separaditas, naranjadita y celestita, ¿ya? Entonces, esto es, en resumen, así en líneas generales, cómo es que actúa la enzima con su sustrato. Muy bien, entonces, como la enzima es una proteína, y lo van a ver a súper detalle cuando lleven proteína, las proteínas son súper termolábiles, o sea que a una diferente temperatura pueden modificar completamente su acción, pueden aumentarla, pueden disminuirla, pueden quedarse totalmente inhibidas, hasta incluso pueden cambiar su conformación. Por ejemplo, el cabello, ¿no? El cabello está constituido por proteínas. Si tú le pasas calor fuerte, como por ejemplo una plancha, cambia su forma, ¿no? Entonces, las proteínas son así, son termolábiles. Y las enzimas que son proteínas, pues también lo son termolábiles. Y además no solamente dependen de una temperatura específica, sino también dependen de un pH específico, ¿ya? Recuerden que el pH en el cuerpo, por ejemplo, en la sangre es de 7,4 más menos 0,04, pero este pH puede ser diferente, por ejemplo, en el estómago es diferente, en el duodeno es diferente, etc. Como les mencionaba aquí, estas características de termolabilidad de la enzima van a ser diferentes cuando la enzima se vuelva complejo enzima-sustrato. En este caso, como les mencionaba, van a tener una mayor termoestabilidad, ¿ya? Al unirse. Ese es uno de los cambios que ocurren. Como les dije también, esto es súper importante, el reconocimiento de la enzima hacia su sustrato, o sea, hacia la molécula que va a modificar, es totalmente específica. Vean aquí el grafiquito. La enzima tiene su huequito, tiene su lugar específico, tiene su sitio activo, donde solamente va a recibir a un sustrato específico. Si viene un sustrato con forma de cuadradito, no lo va a recibir. Esta enzima no va a poder actuar. Si viene uno con forma como este, por ejemplo, este sustrato viene, no lo va a poder recibir, no va a poder actuar. Entonces, una enzima tiene su sustrato específico, ¿ok? Además, tiene una gran eficiencia, lo cual quiere decir que pueden convertir una gran cantidad de moléculas en un súper cortito tiempo para acelerar las reacciones químicas. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿ya? Y además, estas enzimas, pues como todo componente bioquímico y parte del metabolismo, va a estar sujeto a un control por parte de la célula donde ésta se encuentra, también por controles genéticos y por controles alostéricos, que los vamos a ir viendo más adelante cada uno de ellos, ¿ya? Lo vamos a ir entendiendo. Entonces aquí en esta imagencita lo mismo, para que se les vaya quedando grabado, cómo es que una enzima tiene un sitio específico que se llama sitio activo para recibir a su sustrato. Una vez que se unen, forman el complejo llamado enzima-sustrato. La enzima ejerce su acción sobre el sustrato y finalmente el sustrato va a salir liberado en forma de productos, quedándose la enzima como era inicialmente, o sea, sin cambio alguno. ¿Ok? Muy bien, aquí lo mismo, vean. Y aquí, o sea, se puede ejemplificar mejor, se puede observar mejor que las reacciones enzimáticas pueden ser más complejas. Aquí ya pasamos de verlo de bolitas a ver que pueden haber un sustrato conformacional diferente y que el momento de hacer la reacción química también va a terminar estando diferente. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Como les digo, aquí está la enzima, viene su sustrato, se unen en el lugar específico. Acuérdate que el lugar específico se llama sitio activo, ¿ya? Se llama sitio activo. Ahí lo recibe y se forma el complejo enzima-sustrato. Como les dije, este complejo es mucho más que solo la unión, porque hay un cambio conformacional, hay un cambio en cuanto a la termoestabilidad, por ejemplo, y se forma este complejo. Luego la enzima ejerce su acción, ya produce, como dice aquí, se produce la reacción en sí, y este sustrato se va a terminar convirtiendo en producto. Y este producto, por ejemplo, aquí se está liberando de forma separada. Eso es lo que más comúnmente todo el mundo entiende por enzima, como si siempre fuera la enzima un degradador. Es como, incluso van a ver, y yo también siempre lo represento como un Pac-Man, como que algo que cortara. Como les dije, ejemplo aquí, ¿no? Tienes una lactosa y lo va a cortar en glucosa más galactosa, ¿ya? Entonces hace como que una función de escindir o separar moléculas, como aquí también lo mismo, y aquí también lo mismo. Sin embargo, esa no es la única función de las enzimas, es una de las más comunes de forma representativa para ver su acción, ¿ya? Muy bien. Entonces, las enzimas, que son, como dijimos, diferentes tipos de proteínas, van a tener diferentes nombres, como lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La enzima lactasa, que lo mencionamos inicialmente. También la IECA, la enzima convertidora de angiotensina. Tienen diferentes nombres.
a lo largo de la historia de la medicina, mientras más se iban descubriendo más enzimas, ya no sabían como que qué nombres ponerles. Algunos, por ejemplo, le ponían el nombre de la molécula sobre la que actúa. Por ejemplo, si actúa sobre la lactosa, vamos a ponerle ese mismo nombre con el sufijo asa. La mayoría de enzimas, sobre todo descubiertas hace muchos años, siempre van a ver que todas terminan en asa. Aspartato aminotransferasa, lactasa, glucosidasa, todo termina en asa, 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 asa. Entonces, cuando tú estés leyendo un libro y veas que dice asa, pues, deshidrogenasa, proteasa, fosfoquinasa, tú dices, ah, ya, me están hablando de una enzima, ¿ya? Eso es una pista para que te des cuenta que te están hablando de una enzima y ya sabes tú lo que implica que sea una enzima. Entonces, el nombre común es el nombre más recomendado, ¿ya? A pesar de que hay un nombre sistemático, pero luego te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el nombre recomendado ya es como que más popular, es el que se ha usado siempre y es el menos complejo, es más útil y fácil su utilización. Cuando hablamos de lactasa, todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a esta enzima que va a degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Y entonces todo el mundo entiende cuando estamos hablando de lactasa. Lo mismo con sacarasa, lo mismo con la ureasa. Todo el mundo puede comprender cuando le llamamos por este nombre. Sin embargo, como les decía, a lo largo de las investigaciones ya se fueron encontrando tantas enzimas que ejercían, póngase, la misma acción que la lactasa, o sea, la misma degradación que hemos visto, y dijeron, ¿y ahora cómo le llamamos? Si ya tiene este nombre. Entonces, para eso se creó la nomenclatura sistemática, que fue con muchos avances científicos, se crea una nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura sistemática vamos a ver que hay 6 grupos principales, pero dentro de esos grupos principales hay subgrupos y dentro de esos subgrupos, subgrupos y así. O sea, se hace súper complejo, súper complejo. Y finalmente las proteínas terminan recibiendo, perdón, las enzimas terminan recibiendo nombres como, por ejemplo, no sé, glucosa 6 fosfodiesterasa 2.1.3.2. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto? Ah, porque 2 implica que pertenece al grupo 2, del grupo 2 pertenece al subgrupo 1 y del subgrupo 1 pertenece al subgrupo 3 y así sucesivamente. Pero imagínate que tú estés escribiendo un artículo científico o no sé, o explicándole a tu paciente, señor, usted tiene una deficiencia de esta enzima 2.1.3.2, o sea, nadie te va a entender, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que se prefiere la nomenclatura antigua, ¿no? La nomenclatura común, el nombre recomendado es el que ya se ha conocido desde antes, que es utilizar el sustrato y le agregas asa, 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 siempre. Ok, pero sin embargo, sí es importante conocer esto, sobre todo por la clasificación de las enzimas, ¿ya? Que esto está en unas diapos más adelante. Ahí lo vamos a hablar con más calmita. Muy bien, ahora, sobre los modelos de justamente esta unión complejo enzima-sustrato, se han planteado diferentes teorías. Dos de las más aceptadas, que fueron dadas varios años después, son el modelo de llave cerradura y el modelo del encaje inducido. Primero, el modelo llave cerradura fue el que más antiguamente se dio, dado por Fisher, fue el que inició las investigaciones, pero luego muchos otros autores también lo corroboraron. ¿Y esto qué quería decir? ¿Qué plantea la unión llave cerradura? Lo que plantea es que la enzima y el sustrato tienen una conformación que es súper tan específica que ya tiene una conformación en sí que solamente le va a permitir reconocer a un solo sustrato, como les dije en el ejemplo inicial, ¿no? O sea, lo que plantea es que la enzima tiene un lugar tan específico que va a reconocer a su sustrato como un candado reconoce a su llave única y específicamente, ¿ya? Esa es el modelo de llave cerradura. ¿Dónde lo va a reconocer? Pues, como les dije, en el sitio activo, ¿ya? El lugar específico o, digamos, el espacio o la bolsita, incluso así lo mencionan en los libros, donde se van a unir, se llama sitio activo. Muy bien, pero una vez que surgió esta teoría del modelo llave cerradura, hubieron otros autores que no estaban de acuerdo porque decían que esta conformación que se explicaba en esta teoría era demasiado rígida y que no era algo que se observaba en la variabilidad de la estructura y los cambios conformacionales que habían al momento de que se dé esta reacción. O sea, cuando ellos investigaban decían, pero mira, cuando yo veo que reacciona la enzima con el sustrato, la enzima está cambiando, la enzima está modificando su estructura. Entonces a eso le
propusieron otra nueva teoría llamada la teoría del encaje inducido o del acoplamiento inducido. En esta teoría lo que se plantea es que la enzima, si bien tiene un sitio activo similar y que reconoce específicamente a su sustrato, este sitio activo se va a modificar conformacionalmente una vez que se dé la unión de los mismos. ¿Ya? Hacían la comparación, por ejemplo, como un guante se amolda a una mano. Tú sabes que un guante tiene la forma de una mano, ¿sí? Pero no lo tiene específica. O sea, no es como que tú ves un guante encima de tu mesa y tú ves una mano ahí. No, simplemente que tiene una forma justamente donde va a permitir el ingreso a su sustrato, por ejemplo, la mano. Pero no va a estar completo, no va a estar formado en sí hasta que estos dos se unan, hasta que metas la mano en el guante, ¿ya? Entonces, esa es la analogía que nos dan para comprender. Esas dos son las teorías más utilizadas. Aquí lo mismo, vean, que se puede entender mejor. El modelo llave-cerradura planteado por Fisher nos decía que ya la enzima viene con una conformación específica y única para poder interaccionar con su sustrato. En cambio, como ven aquí en el modelo de encaje inducido, el sustrato tiene una forma específica, la enzima tiene una forma específica similar, pero no tan igual, o sea, no tan rígidamente exacta como la anterior, y al momento en el que estos dos se acoplen, se van a dar modificaciones conformacionales tanto en la enzima y tanto en el sustrato, que van a permitir formar el complejo enzima-sustrato. Es más, inclusive planteaban que esta teoría, ahora la más aceptada es esta, el encaje inducido. Planteaban que no solamente se van a unir aquí la enzima con su sustrato, sino que aquí en este momento de la unión de enzima con su sustrato, en este acoplamiento y cambio conformacional, va a permitir también que se unan, por ejemplo, los cofactores, los grupos prostéticos, otras cadenas laterales de aminoácidos, que van a ser parte de la transformación química de sustrato en producto. Que esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Lo que les acabo de mencionar de cofactor, coenzima, grupo prostético, lo vamos a ir viendo más adelante. Como les digo, este es ahora el modelo más aceptado. Muy bien, ahora, como dijimos que hubo un consenso de los investigadores para establecer un nombre más, digamos, único, porque es único el nombre que se le da a las enzimas, según la clasificación de la reacción que estos catalizan y los sustratos que van a estar involucrados en esta reacción, ¿no? Para esto nos formaron 6 grupos que están en este orden. Siempre todos los autores los dan en este orden, ¿ya? Son 6 grupos, lo que, como dice, están clasificados a partir de la reacción que hacen. Como les dije, no todas las enzimas hacen este papel de romper, o sea, de recibir un sustrato y romperlo. Como les dije, esto es la gráfica más común, pero las enzimas en sí tienen diferentes actividades. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, las enzimas que pertenecen al grupo de las oxidorreductasas, pues como indica su nombre, van a catalizar las reacciones de oxidorreducción, oxidación y reducción. ¿Ya? Las transferasas van a transferir porciones de grupos activos, por ejemplo, grupo glucosilo, grupo fosforilo, etcétera. Las hidrolasas estas sí serían el ejemplo típico, catalizan una división, ¿ya? Pero es una división hidrolítica, o sea que va a necesitar una molécula de agua, de por ejemplo que una unión de carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno, pero utilizando agua, ¿ya? En el caso de las liasas son similares a las hidrolasas porque también van a catalizar una división de estos mismos enlaces, pero pueden ser también otros enlaces covalentes con la particularidad de que siempre tiene que eliminarse un átomo. Entonces va a dejar dobles enlaces al eliminar uno de ellos. Tenemos también a las isomerasas, que esta, como dice su nombre, iso, van a mantener a las moléculas igual. Iso significa igual. Pero entonces, ¿para qué hace su acción la enzima? Porque lo que está haciendo es un cambio estructural dentro de la molécula. Ahorita todo lo que les estoy diciendo en las siguientes imágenes lo vamos a comprender mejor, ¿ya? Y por último tenemos a las ligasas, que vendrían a ser como lo opuesto a la hidrolasas y a las ligasas, porque esto lo que hacen es unión o acoplación de otras moléculas, ¿ya? O sea que aquí en este caso más bien hacen una molécula más grande en vez de descomponer una que sea grande en pequeñas. Entonces aquí tenemos la primera, por ejemplo, que es las oxidorreductasas. Como dijimos, esta lo que hace es catalizar una reacción de oxidorreducción. Ahora, para que se acuerden un poquito de eso que llevaron en química, les puse este grafiquito de abajo, donde lo que se puede ver es que, por ejemplo, tenemos a la molécula A y la molécula B. La molécula A inicialmente está cargada por electrones.
¿ya? Cuando la molécula A que tenía inicialmente electrones va a pasar a no tenerlos, o sea, a perder los electrones, a eso se le llama oxidación. Oxidación es perder los electrones. Y la reducción es que la molécula que no tenía electrones ahora los va a ganar. Reducción es ganar electrones. Entonces, como ven, esta reacción de óxido-reducción se va a dar en paralelo, porque los electrones que él está perdiendo, él los está ganando. Entonces, se va a dar juntamente. Una vez que este compuesto ha pasado a perder sus electrones, lo llamamos que está en estado oxidado, y cuando ha ganado los electrones, lo llamamos que está en estado reducido. Y antes de iniciar la reacción, este que va a sufrir el proceso de oxidación, o sea, de pérdida de electrones, se llama agente reductor, o sea, al revés, ¿ya? Y el que va a sufrir el proceso de reducción, o sea, ganar los electrones, se va a llamar agente oxidante. Entonces, acuérdense que yo para el truco con el que me acordaba es que lo que está al principio es el contrario y lo que está al final es el igual. Ejemplo, miren, vamos a poner el punterito. En el proceso de oxidación sale oxidado, en el proceso de reducción sale reducido. Estamos hablando de sale, ¿ya? Del resultado. Y acuérdate que oxidación es perder y la reducción es ganar electrones. Puedes hacerlo como el electrón es negativo, acuérdate de su signo menos, al final la reducción que ganas electrones sigues teniendo el signo menos para que te acuerdes de la reducción. O sea, reducción es ganar, pero como estás ganando algo negativo, por eso le dices reducción, ¿ya? Y al contrario, lo que está antes de la reacción va a ser al revés. El que se va a oxidar es el agente reductor y el que se va a reducir es el agente oxidante. Igual no creo que esto te lo pregunten, porque esto es prácticamente creo lo que has visto en química, si no me equivoco. Ahí sí pues nos preguntaban esto bastante. Aquí solamente te lo podrían dar para que identifiques de qué tipo de enzima estamos hablando. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de el lactato, por ejemplo, nos están representando aquí dónde están sus electrones, que estamos diciendo aquí, ¿no? Cómo pierde electrones, gana electrones, ya. Aquí están representándolos en el hidrógeno. Y este lactato está perdiendo sus electrones aquí para pasárselos a la molécula de NAD, que significa nicotinamida adenina dinucleótido. Más adelante lo vamos a ver otra vez, ¿ya? ¿Quién está haciendo esta conversión, este traslado de los electrones de aquí hacia aquí? Lo está haciendo una enzima oxidorreductasa que se llama lactato deshidrogenasa. Y esta deshidrogenasa es uno de los tipos de óxido reductasa. ¿Se acuerdas que dijimos que en esta nomenclatura utilizaban números 1.2, 3, 1? Ya, esta sería, por ejemplo, un 1.1 y con sus siguientes características establecerías lo demás. Pero como te digo, no es muy usual, solamente te lo pongo aquí para que conozcas los subtipos que hay dentro de las oxidorreductasas. Como por ejemplo, tenemos la deshidrogenasa y aquí estamos viendo la acción de una de ellas, la lactato deshidrogenasa. Como ves, el nombre no solamente es de su acción, sino también de su sustrato, o sea, de la molécula sobre la cual está actuando, que en este caso aquí vimos el lactato. Entonces ya, tienes aquí los dos hidrógenos, los dos electrones, y los está pasando a la molécula de NAD, que estaba cargada positivamente. Ahora el NAD va a estar va a aceptar estos hidrógenos y va a tener al otro hidrógeno adicional, al ion hidrógeno aquí afuera. Entonces ya hizo su proceso de óxido-reducción. Este perdió los electrones y este los ganó. Proceso de óxido-reducción. ¿Quién? La lactato deshidrogenasa. Y lo mismo tenemos con las otras subtipos de óxido-reductasas. Ahora, la transferasa. Como dice su nombre, la transferasa lo que va a hacer es cambiar un grupo específico, por ejemplo, un grupo que contenga carbono, un nitrógeno, un fósforo, de una molécula hacia otra. Por ejemplo, aquí tenemos la serina, que a través de la serina hidroximetil transferasa, mira su nombre, transferasa, ya te está diciendo a qué categoría pertenece, va a terminar convirtiendo la serina en glicina. Como ves, aquí se está escindiendo de la serina este compuesto y se lo pasa al tetrahidrofolato, que es lo que está aquí, THF tetrahidrofolato. Y miren, específicamente las transferasas tienen una aplicación clínica que ya les mencioné inicialmente, pero que ahora creo que lo van a entender mejor por el nombre, ¿ya? Que, como les dije, cuando hablábamos de diagnóstico de enfermedades hepáticas o de trastornos hepáticos, les dije que las moléculas que más se usan son el AST y el ALT, que son también llamados la GTO y GTP. Seguramente con esos nombres sí lo han escuchado más. Aquí está. eh, Reciben ambos nombres, ¿ya? Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto.
Miren, apúntenlo porque no puedo escribir mucho. El AST significa aspartato aminotransferasa y la ALT es aspartato alaninotransferasa. Su otro nombre es llamada transaminasa glutámico oxalacética y la de acá, transaminasa glutámico pirúvica. Esos son sus siglas. Ahora fíjate, mira, aquí tenemos el ejemplo del AST. Dijimos que el AST es conocido como la transaminasa, ay, perdón, ya me lo que. El AST, o también llamado GTO o GOT, es la transaminasa glutámico oxalacética. Y miren aquí, glutámico oxalacética. ¿Por qué recibe su nombre? Por los dos sustratos encima de los que está trabajando, ¿ya? ¿Y qué es lo que está haciendo esta transferasa? Porque pertenece al grupo de las transferasas. Lo que está haciendo es trasladar este radical del glutamato hacia el oxalacetato para finalmente terminar convirtiendo este oxalacetato en aspartato, porque aquí lo ha ganado, y este glutamato se va a quedar como oxoglutarato, o sea, perdiendo, ¿ya? Entonces, esa sería la acción que está haciendo aquí esta enzima. Esta enzima es sintetizada por el hígado y por lo tanto su dosificación nos sirve para evaluación de la función hepática justamente. Y aquí tenemos los valores normales, que ya esto lo van a ir viendo más en patoclínica cuando lo lleven. Y la alteración, como les dije, puede estar en estados de infección aguda, como la hepatitis aguda, colestasis, hepatitis alcohólica, cirrosis, etcétera. Su aplicación clínica. El siguiente grupo que tenemos aquí son las hidrolasas. Las hidrolasas van a romper los enlaces, pero utilizando una molécula de agua, como dice su nombre. Y tienen los subtipos de fosfatasa, lipasa, glicosidasa y proteinasa. Y aquí vemos su conversión, ¿no? Se mantienen las mismas moléculas y las mismas cantidades, solo que cambiando su conformación. En las liasas se da lo mismo, pero es a través de enlaces covalentes. Y por ejemplo, aquí vemos que los subtipos son las deshidratasas, las descarboxilasas, las desaminasas y un tipo de carboxilasa específica que no requiere ATP. Y vemos cómo está separando este compuesto del piruvato, esta parte del piruvato, la va a dejar este por su lado y este por su lado, aquí aparte, convirtiendo piruvato en acetaldehído, que es parte de la reacción de la glucólisis, o sea, de la descomposición de la glucosa. Las isomerasas, como dijimos, iso significa igual, son aquellas enzimas que no van a convertir la cantidad de átomos que componen a una estructura, es decir, este sigue siendo un carbono de, por ejemplo, una molécula de uno, 2, 3, 4 carbonos, y aquí, como ves, también sigue teniendo uno, 2, 3, 4 carbonos. Sigue teniendo la coenzima A, sigue teniendo la coenzima A, o sea, sigue siendo lo mismo, pero entonces, ¿qué acción hace esta enzima? Lo que hace es cambiar su conformación. Ejemplo, aquí tú ves este residuo de metil que está para arriba y ahora ya no está para arriba, ahora está incorporado en el de aquí, en un lateral, ¿ya? Lo ha movido de aquí hacia aquí. Eso parece que fuera como que químicamente insignificante, pero como las reacciones bioquímicas en el cuerpo sí se dan dependiendo la forma y la conformación estructural que tengan las enzimas, esto es un cambio importante, ¿ya? Cuando lleven proteínas van a ver que el plegamiento de estas proteínas, que si tiene alfa hélice, que si tiene plegamiento beta, y la conformación estructural de una proteína es bien compleja y estos cambios van a ser cambios en su estructura y al haber cambios en su estructura también van a haber cambios en su función y en el uso de cada una de estas, ¿ya? Entonces, por eso la isomerasa, si bien no le hace un cambio tan trascendental como por ejemplo aquí pasarle un compuesto de un lado al otro, no le hace un cambio así, pero sí le hace un cambio en su conformación, ¿ya? Por eso nos hablan de isómeros ópticos o racemización, cambios geométricos que se dan en la conformación en sí. Estas isomerasas son de subtipos las mutasas, epimerasas, racemasas y esta carboxilasa no pertenece aquí, este es del grupo anterior, ¿ya? Y por último tenemos a las ligasas, que en realidad son enzimas contrarias a las anteriores que forman compuestos más grandes, o sea, hacen síntesis, por eso se le llama sintetasas. Por ejemplo, aquí el piruvato que tenía 3 carbonos, se le está añadiendo un carbono más y ya se está convirtiendo en oxalacetato, que es un compuesto de 4 carbonos, ¿ya?
¿Quién está haciendo esta acción? La enzima llamada piruvato carboxilasa. Fíjate que su nombre está compuesto por su sustrato y por su subtipo, en este caso, piruvato carboxilasa. Y vean aquí también que la importancia de estas enzimas ligasas es que para hacer esta unión está requiriendo consumir energía. Esta energía, ¿de quién le está sacando? De lo que hablábamos ayer, las monedas de recambio energético, que es el ATP, ¿ya? El ATP está cediéndole aquí energía, convirtiéndose luego en ADP y fosfato para poder permitirle ejercer esta acción. Ahora, hay ciertos nombres que son bien confusitos, ya que a lo largo yo cuando estudiaba en biología, en química, me bloqueaba, porque pensaba que sintetasa era lo mismo que sintasa, y fosfatasa era lo mismo que fosforilasa, y lo mismo que quinasa, porque quinasa también implica un grupo fosfato, que seguramente sí se acuerdan eso en química. Pero aquí les puse un resumencito que lo encontré tanto en el Harper y el Harvey, ambos tenían este resumencito donde están las diferencias que hay entre enzimas que te pueden confundir, ¿no? Que tienen nombres muy similares. Por ejemplo, la sintetasa es aquella que sí requiere ATP, como hemos visto esta, ¿ya? Requiere ATP para ejercer la reacción. O sea, aplicando lo de ayer, sería una reacción que exergónica o endergónica. A ver, chicos, respóndanme. Como requiere utilizar ATP, ¿qué sería? Ujú, exacto. Y ahora vamos a una pregunta más allá. ¿Qué valor tiene su variación de la energía de Gibbs? O sea, su delta de G. ¿Cómo sería? ¿Positivo, negativo o sería cero? Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Me alegro que se haya entendido y que ahora tengamos cómo aplicarlo. Muy bien. Entonces, la sintetasa va a ser una enzima que para unir a dos moléculas va a requerir ATP, mientras que la sintasa, en cambio, no. Ya esa es la diferencia. La fosfatasa y la fosforilasa son similares porque ambos van a añadir o retirar un grupo fosfato, pero en este caso, por ejemplo, la fosfatasa utiliza agua y aquí utiliza un fosfato inorgánico para romper un enlace y luego va a generar allí un producto fosforilado, o sea, añadiéndole el fosfato. La deshidrogenasa, este es un súper, súper, súper importante que lo van a ver un montón cuando hablan de la cadena transportadora de electrones. Aquí tenemos a las moléculas NADIFAT, que estas van a ser aceptores de electrones, parte de los procesos de reducción-oxidación que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo que uno pierde los electrones, el otro los gana, ya. Los que van a poder recibirte esos electrones son estas moléculas de NAD y FAD en esos procesos de reducción-oxidación, ¿no? Que juntos le llamamos redos. Ahí intervienen las deshidrogenasas. Las oxidasas, aquí como nos describe, el oxígeno va a ser el aceptor de los electrones. Aquí vimos que ellos eran los aceptores de los electrones. Y en la oxigenasa lo que hace es que va a unir átomos de oxígeno al sustrato. Muy bien, ahí no puedo pasar de ahí. Ya, ahora vamos a hablar de las propiedades específicas que tienen las enzimas en sí. Esto prácticamente es lo que ya habíamos visto, ¿no? Solamente para ponerles aquí en numerito lo que ya les había estado describiendo. Primero, la molécula enzimática que está aquí representada por esta estructura plomita, tiene una bolsa o hendidura especial que se llama el sitio activo. En este sitio activo hay una conformación específica similar a lo de la llave cerradura, pero más bien más parecido al encaje inducido, donde hay una conformación específica, por ejemplo, cadenas laterales de aminoácidos, que van a ser las responsables de la unión al sustrato. Por eso es que el sustrato encaja aquí. Por ejemplo, si esta enzima tiene esta forma, ¿por qué el sustrato no viene por aquí, empuja y aquí hace su encaje inducido? ¿Por qué no hace por aquí? Porque esta parte específica llamada sitio activo tiene digamos, una conformación estructural de estas cadenas laterales, de estas moléculas de aquí, por ejemplo, tiene estas cargas específicas que van a permitir que aquí se acople específicamente el sustrato, ¿ya? No es en cualquier parte, sino en una parte específica. Ahora, si queremos ir más allá, cuando vean en los ejemplos ya reales, las enzimas no tienen un solo sitio activo, tienen múltiples sitios. Imagínense que aquí tiene un sitio así, con unos cerritos, aquí tiene un sitio completamente redondito,
¿Por qué? Porque esta misma enzima puede recibir por aquí a otro sustrato, puede recibir por aquí a un cofactor, por ejemplo, o tiene aquí un grupo prostético, o sea, tienen una conformación compleja, ¿ya? Pero a lo que queremos llegar, que más adelante les explico qué es el cofactor y qué es el grupo prostético, etcétera, a lo que queremos llegar es a que tiene un lugar específico donde se va a unir con una cierta molécula. En este caso, como estamos hablando de su sustrato, ese lugar específico donde lo va a reconocer recibe el nombre de sitio activo, ¿ya? Lo que decía. Entonces, este sitio activo es un lugar específico que tiene una conformación específica, por ejemplo, cadenas laterales de aminoácidos, que van a ser las responsables de la unión aquí del sustrato. Y posteriormente la catálisis, o sea, que se dé la reacción en sí que quiere lograr esta en sí. Muy bien, entonces cuando ya se han unido, como dice aquí, el sustrato, le voy a cambiar de puntero, el sustrato se une a la enzima y va a formar el nuevo complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Es este de aquí. Como dijimos, esta unión del enzima sustrato va a causar un cambio conformacional en la enzima, a eso se le llama el modelo del ajuste inducido, ¿se acuerdan? Y esta va a permitir la catálisis en sí. Luego, este complejo llamado enzima sustrato se va a pasar a llamar complejo enzima producto. La enzima sigue siendo enzima, solo el sustrato se ha convertido en producto. Ahora tenemos esto de aquí. Y al final los productos se van a liberar y la enzima nos va a quedar tal cual como estaba antes, ¿no? Como dice aquí, el complejo enzima-sustrato se convierte en complejo enzima-producto y este se disocia posteriormente en la enzima, que sigue siendo la misma, y el producto, que es lo que ha cambiado. Ahora ya vieron que esta enzima-producto no solamente es una ruptura de estructuras, como se planteaba inicialmente, sino como vieron puede ser diferentes cosas, ¿no? Cambiarle un grupo terminal de un lado al otro, hacerle una reacción de oxidorreducción, añadirle una molécula de agüita, cambiarle de un lado al otro, siendo la misma molécula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vieron que esos son los diferentes tipos de reacciones que puede catalizar o que puede ejercer una enzima. Entonces lo importante aquí es que se queden con que el lugar específico donde se va a unir el sustrato a la enzima se llama sitio activo, ¿ya? Sitio activo, sitio activo, sitio activo. Esto sí les pueden preguntar, es una pregunta bastante frecuente. Bueno, básica, ¿no? Porque está fácil en realidad. Muy bien, ahora, lo que dijimos que las enzimas tienen una alta eficiencia es justamente lo que vamos a explicar aquí. Las reacciones que son catalizadas por una enzima, dijimos que era acelerar o darle más rapidez a la reacción. Miren cuán rápidas se hacen. Se hacen de 1000 a no, esto es más de 1 millón, ¿no? ¿Cuánto es un 10 con 8 ceros? A ver, sería 1000, millón, van 6, 7, 8, 100.000 veces más rápida. De 1000 a 100.000 veces más rápida va a ocurrir una reacción al ser intervenida por una enzima, o sea, al ser catalizada. Por eso dijimos, es más rápida, pero fíjate aquí, ¿cuán más rápida es? ¿Cuánto de rapidez le da la enzima? Y tenemos otro término aquí que se llama número de recambio, y el número de recambio es cuántas moléculas de sustrato, o sea, cuántas moléculas de sustrato de lo que ingresa a la reacción se van a convertir en producto por cada molécula de enzima por segundo. Y esta puede ser de 100 a 10.000 moléculas de sustrato por segundo convertidas por cada enzima. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eh, en esta reacción, 100.000 moléculas de oxalacetato en un segundo pueden ser convertidas por una piruvato carboxilasa. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir la eficiencia catalítica. Entonces, como ves, la enzima, aparte de darle una super velocidad a la reacción, también es eficiente por el hecho de que convierte gran cantidad de sustrato en producto en poquitísimo tiempo. A eso se refiere la eficiencia. Y la especificidad, que ya la repetimos 8000 veces, las enzimas son bastante específicas, van a interaccionar con un único sustrato o con unos pocos sustratos, como les puse el ejemplo aquí, miren, puede tener otro sustrato aquí, pero siguen siendo específicos. Aquí solo va a poder entrar un sustrato redondito, aquí un sustrato con forma de cerrito, solo estos van a poder entrar. ¿Ya? Entonces, interaccionan con su sustrato o con unos pocos sustratos y catalizan solo un tipo de reacción química. Es decir, la ligasa no va a poder hacer la función de una isomerasa. Tiene su propia función, ¿ya? Su propio tipo de reacción. Y finalmente, el conjunto de enzimas que está sintetizado dentro de una misma célula va a determinar qué vías metabólicas se producen en esta célula. Ejemplo,
En las células beta pancreáticas va a estar, estas células están especializadas en producir insulina, ¿no? Porque estamos hablando de la célula beta del páncreas. Entonces, las enzimas que están dentro de la célula beta pancreática, las enzimas sintetizadas dentro van a ejercer esta función. Muy diferente va a ser hablar de una enzima, por ejemplo, de un hepatocito, de una célula hepática, que ya no va a querer sintetizar insulina, sino que quiere sintetizar el GTP, el GTO, el ALT, el AST, que era lo que estábamos hablando aquí. ¿Me entienden? O sea, dentro de una célula específica se producen enzimas específicas que le van a permitir ejercer reacciones metabólicas específicas y cada célula lo hace diferente. La neurona va a tener enzimas muy diferentes a las células, no sé, de tu epitelio vascular o diferente a tus células de tu miocardio, diferente a lo del páncreas y diferente a lo del hígado que acabamos de ver. ¿Cómo es que hacen una función diferente? Mira, por las enzimas que tienen adentro, ¿ya? Entonces, estas enzimas son las que van a determinar qué vías metabólicas se producen dentro de estas células. Eso es lo que quiere decir este cuadrito de aquí. Ahora, otro término que aquí les traigo como resumen porque sé que lo van a leer en algún momento y van a decir, oye, pero he estado hablando todo de las enzimas y en ningún momento me han dicho que es una holoenzima. Ya, aquí para que puedas entender esa parte con un dibujito. Mira, hay diferentes propiedades que van a tener las enzimas, aparte de las ya mencionadas, y es que algunas enzimas van a necesitar otro componente no proteico, ¿ya? Un componente no proteico que se añada a ellas para que pueda ejercer su función. Estos componentes no proteicos que se añaden a las enzimas y facilitan su función se van a llamar de diferentes tipos. Pueden ser cofactores, coenzimas o grupos prostéticos, ¿ya? Estos tres tipos que los vamos a especificar más adelante. Pero no importa que sea cofactor, no importa que sea coenzima, no importa que sea grupo prostético, es simplemente otra molécula, ¿ya? Es otra molécula que es no proteína, que se va a unir a la enzima y para que así pueda ejercer su función. Entonces, eso tenlo en cuenta aquí. Esta moleculita de aquí, este color mostacita, es ya sea un cofactor, ya sea una coenzima, ya sea un grupo prostético, pero es una molécula que, diferente de proteína que se va a unir a la enzima. La enzima aquí, como es una enzima que necesita de otra molécula, vamos a llamarle apoenzima, ¿ya? Apoenzima. Esta es la enzima en sí, o sea, esta de aquí, este verde, nos está representando a este plomito, ¿ya? Nos está representando a este plomito. A esta enzima, cuando tú le agregas su cofactor o su coenzima o su grupo prostético y ya se unen, a eso se le llama holoenzima. ¿Ya? Entonces, en conclusión, tienes una apoenzima, que es una enzima que requiere de un complemento. Cuando se una con su complemento, va a recibir el nombre de holoenzima. Holo significa todo, o general, o grande, o lo que incluye todo. Entonces ya hablamos de holoenzima cuando estamos hablando de su enzima con su complemento, ¿ya? Su cofactor, o su coenzima, o su grupo prostético. Y ahora ya mira cómo esta imagen te da a entender la importancia de estos complementos. Este complemento uniéndose a la enzima recién está dándonos el sitio activo donde pueda unirse este sustrato. Entonces, mira, cuando tú tenías a la apoenzima solita, no se iba a unir con el sustrato, ¿verdad? No tiene la forma para que este sustrato pueda encajar aquí, ni siquiera con encaje inducido. En cambio, cuando ya tienes el cofactor o la coenzima o el grupo prostético que está uniéndose a esta apoenzima, ya estamos formando la holoenzima, ahora sí que el sustrato va a poder unirse, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de qué es una apoenzima y qué es una holoenzima. Holo es la totalidad, ¿ya? La enzima más su complemento, más su ayudita, lo que quieras decirle, que puede ser cofactor, coenzima, grupo prostético. Ahora, yéndonos ya a hablar específicamente de esta moleculita mostacita, ahora vamos a analizarla esta. Como dijimos, esta es una parte no proteica que puede ser o bien un ion, o sea, un metal, o puede ser otra molécula, por ejemplo, no sé, un carbono con tres hidrógenos, un carbón, no sé, un grupo amino más, no sé, etcétera. O sea, puede ser otra molécula orgánica. Cuando estamos hablando de que es un ion, o sea, un metal, a este va a recibir el nombre de cofactor. En cambio, cuando es otra molécula diferente, va a recibir el nombre de coenzima. Esto te lo digo en líneas generales, tenemos más diapos para especificar esto, ¿ya? Con más calmita.
Ahora, cuando son otra cosa, pero no metal, se le llama coenzima. Esta coenzima puede a su vez subclasificarse en cosustrato o grupo prostético. ¿Por qué va a ser, algunos reciben el nombre de cosustrato? Porque el sustrato, como dijimos, va a entrar de una forma, ven aquí, el sustrato va a entrar de una forma y va a salir de otra alterada. En cambio, la enzima siempre permanece siendo la misma, ¿ya? En este caso, esta se va a llamar cosustrato. ¿Por qué? Porque va a sufrir parte de la alteración, ¿ya? Como por ejemplo el NAD y el FAD, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, el grupo prostético va a ser una coenzima que siempre se va a mantener en su forma original, en su forma original. Y la diferencia es que el grupo prostético tiene una unión, pero de forma permanente. Por ejemplo, esta molécula de aquí, si es que fuera un grupo prostético, nunca tú los verías separados, siempre los verías unidos, porque ya forma parte de su estructura, ya en el caso del grupo prostético. Solo tenlo en cuenta así, ahorita más adelante lo voy a volver a explicar. Otra de las propiedades que tienen las enzimas son que están reguladas. Como dijimos que las diferentes células ejercen sus diferentes acciones debido a las enzimas que tienen en su interior, cada una de estas células va a estar encargada de su regulación de las enzimas que tienen dentro. O sea, si las enzimas están aumentadas en un momento, si están reducidas, si tiene que, no sé, producir nuevos tipos de enzimas que antes no tenía, todo esto está bajo el control de la célula. Este control de la célula puede ser un control hormonal, puede ser un control genético, puede ser un control por feedback, etcétera, que más adelante lo vamos a ir viendo. A ver, aquí tengo una pregunta, me dicen, ¿cofactor es el sitio activo? No, el cofactor no es específicamente el sitio activo. Puede funcionar como como una ayuda para formar el sitio activo, sí, pero no es el sitio activo en sí. No hay que olvidarnos, o sea, tener en cuenta que el sitio activo es el lugar donde se va a unir. Solamente eso, es el lugar donde se va a unir. Ahora, aquí vemos que el lugar donde se va a unir el sustrato está siendo formado recién por la holoenzima. El cofactor nos está ayudando a formar el sitio activo, sí, mas no es el sitio activo en su totalidad. ¿Ya? ¿Sí se me entiende? O sea, puede ayudar a la conformación de este, pero no es el sitio activo en sí. ¿Ya? Muy bien, entonces, como les decía, la regulación puede ser de diferentes tipos. Aquí solo lo voy a mencionar, tenemos una explicación de cada una de estas más adelante. Puede ser una regulación mediante enzimas alostéricas, que ya sean homótropas o heterótropas. Puede haber una modificación por enlaces covalentes, sobre todo mediante la adición o quitarle un grupo fosfato. Y puede haber una regulación de forma más general por la célula, que va a ser sintetizando más o menos a las enzimas. ¿Ya? Y la otra propiedad que tienen las enzimas es que van a respetar su localización dentro de la célula. Por ejemplo, las enzimas que están dentro de las mitocondrias solo están dentro de las mitocondrias. No van a ejercer la misma acción dentro de la mitocondria que fuera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cadena de transporte de electrones ayer, cuando les dije que tienen una clase específicamente de eso? Esas están dentro de las mitocondrias. Esas enzimas están aquí, solo aquí. No van a ver esas enzimas aquí afuera. Lo mismo que las enzimas que están en el citosol tienen sus propias funciones. Por ejemplo, las enzimas que están en el citosol, o sea, aquí en el liquidito libre de la célula, son las que realizan la glucólisis, o sea, la descomposición de glucosa en azúcares más pequeños. También la vía de las hexosas monofosfato, de una glucosa 6-fosfato, por ejemplo, y la síntesis de ácidos grasos. Todo eso se está dando aquí en el citosol. Mientras que aquí dentro, por ejemplo, se está dando la oxidación del piruvato, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, etcétera. Aquí las lisosomas, por ejemplo, tenemos enzimas específicas que se van a encargar de siempre cortar, 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 romper, 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 degradar moléculas complejas, porque esa es la función que tiene el lisosoma. Y en el núcleo tenemos, pues, que obviamente están los ácidos nucleicos y aquí estarían ejerciendo su función las ribosimas. ¿Se acuerdan que dijimos que todas las enzimas son proteínas, exceptuando las que son de ARN, que pues estas están aquí, ¿no? Las ribosimas. Pero no quiere decir que son las únicas, ¿eh? Aquí adentro también hay otros tipos de enzimas. Muy bien, entonces, ahora sí, para pasar a hablar específicamente de estos que estábamos mencionando aquí, grupo prostético, cofactor y coenzima, vamos a empezar con el grupo prostético, porque es el que tiene más estabilidad, ¿ya? En sí. Aquí. Un grupo prostético es, como dijimos, un componente no proteico, o sea, no aminoácidico, pero que tiene la particularidad de que es parte de la estructura, es parte de la forma en sí de mi enzima, ¿ya? De una proteína.
Esta es parte de la estructura en sí. ¿Por qué? Porque tiene una unión súper fuerte, ya sea por fuerzas covalentes o no covalentes, pero está integrado dentro de la proteína, dentro de mi enzima. Vamos a, en este contexto de esta clase, entender proteína como enzima. Ya asumamos ahorita que son sinónimos. No es cierto que sean sinónimos. De hecho, proteína es un grupo grande donde dentro están las enzimas y hay otras proteínas, pero ahorita vamos a entenderlo como proteína es igual a enzima. ¿Ya? Ok, entonces, las proteínas que tengan grupo prostético van a recibir el nombre de proteínas conjugadas. Podemos decir lo mismo, las enzimas que tengan grupo prostético van a recibir el nombre de enzimas conjugadas. Ejemplo, aquí tenemos un grupo prostético, que esta es el grupo prostético flavínico, tiene esta forma, miren, tres anillos con sus oxígenos, bla, bla, bla. Y este grupo flavínico, miren, está dentro de esta enzima. Esta es una enzima grande que en su interior contiene a un grupo prostético llamado flavínico. Entonces, esta proteína, esta enzima que tiene el grupo prostético en su interior, a esta la llamamos proteína conjugada. ¿Ya? Eh, Hay algunas proteínas o algunas enzimas cuya conformación en su interior tiene a los iones metálicos, que pueden ser el hierro, el calcio, cobre, magnesio, manganeso y otros más. Por ejemplo, ¿cuál es una proteína que ustedes conocen que tenga hierro en su interior, que tenga Fe, que tanto le decimos? Una bien común, bien común. Yo sé que ustedes la saben. Hay varias, ¿eh? Una que tenga hierro, una proteína que tenga hierro en su interior. Piensen, piensen. Que te da una enfermedad, su disminución o su ausencia, te da una enfermedad bien común. Ah, exacto, muy bien. Ajá, se llaman ajá, exacto, muy bien. La hemoglobina, la mioglobina, las otras estructuras proteicas que tienen en su interior hierro, podrían hacernos entender o darnos un ejemplo de cómo es una proteína conjugada. Ahora, si bien habíamos mencionado que estos iones, dijimos aquí, que cuando son ion metálico se llama cofactor, pero ahorita lo estamos hablando como grupo prostético. Quiero que se entienda la diferencia de que va a ser grupo prostético cuando esta molécula está dentro de la estructura de la proteína en sí y no se va a ir nunca, nunca se va a cambiar, nunca, nunca, nunca se va a ir. En cambio, cuando es cofactor, esta sí puede salir. Como por ejemplo, aquí tenemos el zinc, va a intervenir en un momento y luego se va a salir. O sea, forma parte de la estructura solamente de forma temporal. En cambio, aquí estamos hablando de formar parte de la estructura, pero de forma permanente. ¿Ya? Es parte de su composición en sí. Entonces, cuando tenemos a las proteínas que tienen iones metálicos en su conformación definitiva de su estructura, a eso se le llama metaloproteínas o metaloenzimas, en este caso, ¿ya? Que son los que tienen iones metálicos. Entonces, aquí está esa primera diferencia. Un grupo prostético es una parte no proteica, pero que está formando parte de la estructura en sí. Entonces, va a estar siempre unido con una unión fuerte. Nunca se va a salir, nunca se va a romper, nunca se va a descindir, siempre va a ser parte de mi enzima en sí. Ese es un grupo prostético, va a ser parte de. Ahora, diferente va a ser, completamente diferente va a ser un cofactor, porque si bien el cofactor también es un componente no proteico, este sí se une solamente de forma transitoria y disociable. Como les decía, viene el zinc, hace la reacción y chau zinc, se va a ir, ¿ya? No como este que es una unión permanente. Esa es la principal diferenciación. También estas moléculas son termoestables, como no son proteínas, como dijimos, no van a verse alteradas por la temperatura a la que se encuentre su ambiente y son moléculas chiquititas de bajo peso molecular. Como por ejemplo esta de aquí, son anillitos, ya que son un poquito más, tiene un peso molecular mayor a que solo mencionar una molécula chiquita como el zinc. Ese es un cofactor. Además, este cofactor, ejemplo, seguimos usando aquí el zinc, puede asociarse de forma directa con la enzima o puede utilizarse en el complejo cofactor sustrato, como fue el ejemplo de aquí. Aquí tenemos cofactor sustrato, ¿ya? O sea que la unión puede ser, digamos, este pedacito de aquí puede unirse aquí, o sea, unirse enzima con su cofactor, como también puede unirse aquí, enzima con su cofactor, donde se va a unir el sustrato. Entonces ahí estaría la respuesta de que si puede formar parte o no del sitio activo, sí puede formar parte del sitio activo, más no es el sitio activo en sí. Nos puede ayudar a la unión, sí, en el sitio activo donde se va a unir el sustrato, pero no lo conforma en su totalidad. ¿Ya?
Además, el cofactor, bajo otras definiciones de otros libros, es solamente un ion inorgánico, o sea, solamente en el caso que fueran metal, por ejemplo, el zinc. Es un ion inorgánico que es necesario para que la enzima pueda realizar su actividad, para que entonces ocurra la catálisis desarrollada por esta enzima, siempre tienen que estar estos cofactores en el medio que rodea la enzima. Ejemplo, esta enzima de aquí, que es la anidrasa carbónica, que va a catalizar esta reacción de este compuesto a este compuesto de aquí, requiere para su función que haya zinc. Entonces, si en esta célula no hay zinc, la anidrasa carbónica no puede funcionar, ¿ya? No puede ejercer su acción porque lo necesita. Como eso es lo que dice aquí. Para que ocurra la catálisis, tiene que haber cofactores presentes en el medio que rodea la enzima. Tiene que haber zinc aquí, ponte, en el citoplasma celular para que se dé esta reacción. Como dijimos, de los cofactores más comunes tenemos a los iones. Y las enzimas que van a requerir a estos iones se reciben el nombre de enzimas activadas por metal. Reciben este nombre para poder diferenciarlo de esta que se llaman metaloenzimas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una metaloenzima y una enzima activada por metal? Que la metaloenzima tiene un ion metálico, pero lo tiene en su estructura y lo tiene siempre. Lo tiene y nunca lo va a perder. En cambio, una enzima activada por metal es aquella que va a recibir un ion metálico, va a ejercer su acción y luego, ¡pum!, lo expulsa. Adiós, chaucito, lo bota. Es una unión solamente transitoria y disociable. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la función que van a tener estos cofactores, como dijimos, pueden ser diferentes tipos. Puede ser el centro catalítico primario, o sea, aquí sí podría ser el sitio activo en sí, el lugar en sí, componer totalmente el sitio activo. O puede ser un complejo de puente para unir la enzima sustrato, como vimos aquí, hace de puente para unir la enzima sustrato. O puede ser solamente un agente estabilizante para que la conformación, como ven aquí un poquito, la conformación tridimensional de una proteína es compleja, pueda estar un poco más estable al unirse con este zinc. Como se ve aquí, ¿no? Mira, el zinc está jalando estos enlaces de aquí hay un enlace covalente, aquí pónganse que cada azulito, cada puntita azulita nos representa un carbono y aquí está el sustrato, entonces el zinc le está actuando como un agente estabilizante para que se pueda dar esta reacción. Entonces, en conclusión, resumen, el grupo prostético es una parte que siempre va a permanecer, o sea, forma parte de la estructura ya y nunca va a cambiar. En cambio, el cofactor es un componente que va a estar transitoriamente, va a estar en un momento, ayuda a su función y luego se va. Chao, adiós. ¿Ya? Y ahora tenemos a la coenzima. La coenzima es un término similar a lo del cofactor, ¿ya? Pero tiene también sus propiedades propias de lo que es un cofactor en sí. Entonces, si bien también es un compuesto no proteico, este también es termoestable, o sea, no es como la proteína variable por su temperatura, es un complejo de bajo peso molecular, es chiquito y va a ser al igual que en el anterior, muy importante para que se pueda dar el mecanismo de catálisis, o sea, para que ocurra la reacción en sí. Pero ¿cuál es su función de este cofactor a diferencia de los otros? Es que este va a actuar como un transportador. Va a transportar el sustrato de un punto a otro dentro de la célula. Actúa como como dice su nombre, ¿no? Es un transportador, pero se puede establecer que tienen diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, en sí un cofactor puede servir también como perdón, una coenzima puede servir también como un cofactor, o sea, como hacer un adaptador o mango para que ahí se dé el reconocimiento entre los grupos químicos del sustrato con su enzima, ¿ya? A su vez también puede ser un estabilizador, por ejemplo, las moléculas de NAD y FAT que dijimos que van a ser aceptores de electrones. En sí, estas moléculas solitas son demasiado reactivas, o sea, cuando se acercan hacia otras moléculas, les roban los electrones. Entonces, para que esta molécula sea más estable, utiliza a su coenzima para que le pueda dar la estabilidad, por ejemplo, aquí aceptando los electrones o aceptando grupos funcionales. La diferencia es que las coenzimas sí van a estar modificadas, incluso consumidas, alteradas durante la reacción. Ejemplo, aquí tenemos que el NAD reducido se va a convertir en NAD con su hidrógeno al ser la molécula de NAD un aceptor de hidrogeniones. Por ejemplo, aquí tenemos
reacción donde el piruvato se está convirtiendo en lactato. Como ven, está cambiando conformacionalmente totalmente la estructura, pero lo que estamos viendo es que se le está adicionando un hidrógeno más. Se está adicionando un hidrógeno más, o sea, está ganando electrones, ¿ya? Como está ganando los electrones, pues estaríamos hablando de que se está reduciendo. El piruvato se reduce al lactato. ¿Y quién nos está proporcionando justamente ese ion hidrógeno para que ocurra esta reacción? Está haciendo el NAD. Entonces, este NAD es la coenzima de esta reacción. La enzima es la lactato deshidrogenasa y la coenzima es el NAD. ¿Ya? El NAD es la coenzima. El FAD también podría ser la coenzima. Y hay muchos otros tipos de coenzimas que como vamos a ver más adelante y como van a ver en todas sus clases. La diferencia es que esta coenzima, miren, entró siendo NAD con hidrógeno y terminó saliendo NAD con con carga, con una carga positiva. Se ha modificado. Esa es la definición en sí de la coenzima, ¿ya? Se van a consumir o se van a alterar durante la reacción. Muy bien. A su vez, estas coenzimas, como dijimos, una de sus funciones principales es la transferencia de electrones y de protones, como vimos en el ejemplo anterior, y los coenzimas bien frecuentes o bien nombradas, bien utilizadas en todos los capítulos, son el FAT, el NAT, el NAT fosfato. Estas siglas significan, por ejemplo, pueden apuntarlo de el NAT, aunque lo van a ver más adelante también, es la nicotinamida adenina dinucleótida. Y el FAT es similar, solo que es flavina, adenina, dinucleótido. Y el NADP, que es el NAD-fosfato, vendría a ser lo mismo, una nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfatada. ¿Ya? Y estas moléculas en sí solamente nos sirven para la transferencia de electrones y protones, como lo hemos visto aquí. Entonces siempre ejercen la función de coenzima, coenzima, coenzima. Cuando vean en las reacciones más adelante, cuando estén viendo, por ejemplo, el metabolismo de los glúcidos, van a ver que en el ciclo de Krebs está la coenzima esta, que aquí se menciona. Entonces ustedes ya saben qué es la coenzima. Es una porción no proteica, es una porción no proteínica de bajo peso molecular que va a ayudar a la enzima a ejercer su función, ya sea haciendo como un adaptador para que ahí ingrese el sustrato o ya sea moviendo los iones hidrógenos de un lado al otro, pero siempre van a ir modificando su conformación química o en sí su estructura al hacer su función, al ayudar a la enzima, ¿ya? Esta coenzima siempre se sacrifica por la enzima, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos otras coenzimas comunes como la coenzima A, la coenzima Q, la coenzima B12 y aquí nos están especificando su función, ¿no? Esta transfiere grupos acetilo, esta, la coenzima Q, es para la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones, como les dije, tienen su clase de eso, y esta es para transferir grupos metilo o hidrógenos entre las moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos un grafiquito de cómo una enzima va a necesitar sí o sí a su coenzima. Fíjate su nombre, coenzima. Es su colaboradora, ¿ya? Lo necesita a su coenzima para que pueda ejercer su acción. Aquí tienes la enzima solita, enzima sin coenzima. Mira que su sitio activo donde quiere recibir a su sustrato tiene esta forma. Viene el sustrato aquí, no puede unirse, no es reconocido por el sitio activo y no se puede producir la reacción. Mientras que aquí tenemos a la enzima que en su conformación tiene una parte específica para unirse con su coenzima. La coenzima ha venido aquí en forma de riñoncito, viene y se une. Ahora esta enzima es llamada enzima activa. Y la enzima activa ahora sí tiene la forma específica para poder reconocer a su sustrato y ahora sí se produce la reacción química. Entonces, en este ejemplo de aquí estamos viendo que la coenzima ha actuado como un adaptador o mango que ha facilitado el reconocimiento de el sustrato hacia su enzima. ¿Ya? No confundir que también puede darse el caso que esta enzima riñoncito se una por otro lado para que aquí esta enzima se active. Por ejemplo, vamos a graficarlo ya. Imagínense que esta enzima riñoncito venga y se una aquí con una función específica, que es, ejemplo, que aquí se añada una molécula de agua. Cuando esta enzima de aquí se una a su coenzima y se una a la molécula de agua gracias a la coenzima, ahora sí esta enzima va a estar activa y eso puede darle un cambio conformacional de su sitio activo para que se convierta en la forma, no sé, así. Ahora sí esta puede entrar aquí.
¿ya? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en este ejemplo de aquí, ya la coenzima no está actuando como molde o como adaptador o puente, simplemente está actuando como un activador, permitiendo que la enzima pueda reconocer a su sustrato, mas no está formando parte del sitio activo, ¿ya? O sea, pueden ser, hay variedad de reacciones, variedad de uniones de enzima con con la enzima con su coenzima y con su sustrato. Entonces hay diferentes posibilidades, solamente está en cuestión de concentrarse en ver esa diferencia, ¿no? Si actúa como molde o no, si actúa donando electrones o no, como por ejemplo el NAD y el FAD, y finalmente lo que se logra es que la enzima en sí ejerza su acción, o catalice la reacción que quiere catalizar. Ahora, eh, muchos de estas coenzimas vienen a partir de vitaminas, ¿ya? De diferentes compuestos de vitaminas. Por ejemplo, de la tiamina viene la coenzima tiamina pirofosfato, de la riboflavina viene el FAT que hemos estado hablando, de la niacina viene el NAD, etcétera. Entonces aquí, unos que destacan bastante los libros y creo que también les pueden llegar a preguntar es que de la vitamina B3, también llamada niacina, se forma el NAD y que a partir de la vitamina B12 llamada cobalamina, cianocobalamina, se forma el FAD. ¿Por qué hablamos del NAD y el FAD? Porque hemos visto que estos son dos coenzimas súper importantes que van a ver en lo de la cadena de transporte de electrones y en muchas otras reacciones químicas. ¿A partir de quién se han formado? A partir de vitaminas, ¿ya? A partir de la vitamina B3 y la vitamina B12, que es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, ahora, ya pasando a otro tema, yo sé que esto de cofactor, coenzima y grupo prostético es un poquito tediosito, pero solamente acuérdense que el grupo prostético siempre está dentro de la conformación de la proteína. Ejemplo, miren, esto es una conformación tridimensional de proteína, ¿ya? O sea, esto, esto es una conformación plana, ¿no? Una estructura geométrica plana de cómo es un compuesto. Pero este compuesto, cuando lo vemos de forma tridimensional, en realidad es así, ¿ya? Y por eso es que esos grafiquitos que nosotros teníamos de esto, por ejemplo, esto o estos de aquí, estos lo que intentan es graficar cómo es figurativamente esto de aquí. O sea, cómo en este huequito, ejemplo, ya, fíjese en el puntero, cómo en este huequito de aquí está el sitio activo. Y aquí en este huequito necesita que se una el hierro, por ejemplo. El hierro, pero no de forma permanente, sino solamente de forma transitoria. Entonces, si se va a unir de forma transitoria, va a actuar de cofactor. Si estuviera aquí de forma permanente, sería un grupo prostético. Y si en cambio viniera, por ejemplo, un NAD para temporariamente solamente aceptar electrones y luego se va, ese NAD está actuando de coenzima, ¿ya? Y nadie ha tocado el sitio activo, ¿ok? Entonces, ahí para que se pueda entender un poquito más la diferencia entre eso. Muy bien, ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí para pasar a lo de las isoenzimas? Y con lo de las isoenzimas pasamos a ver su aplicación en el diagnóstico clínico de infarto, por ejemplo, o de rabdomiólisis, que ahorita lo voy a explicar. ¿Alguna duda, chicos, para repetir algo? Ah, ya, listo. Ya, muy bien. Déjenme tomar más agüita. Ya, ahora sí. Pasando a otro punto totalmente diferente, ya no estamos hablando nada que ver con cofactor, coenzima, ni qué tipo de reacción está catalizando, no. Vamos a hablar ahora de las isoenzimas. Las isoenzimas, como dice su nombre, iso es igual, enzima es la enzima. Las isoenzimas son diferentes formas de una misma enzima. ¿Se acuerdan que vamos a volver acá, dentro de la clasificación de las enzimas había una que convertía en la misma molécula, solamente cambiándole la conformación, pero seguía teniendo los mismos átomos, todo, que eran las isomerasas. Esta, por ejemplo, el metilmalonil-CoA y el succinil-CoA, ambas serían coenzimas. ¿Por qué? Porque son, perdón, serían isoenzimas, porque son similares solamente con una modificación en su conformación. ¿Ya? Entonces, aquí.
Las isoenzimas también se pueden llamar isocimas. Lo que hacen es cumplir una misma función, o sea, son enzimas que catalizan la misma reacción. Pero entonces, si hacen lo mismo, ¿por qué tienen que haber diferentes? ¿Por qué tienen que haber diferentes tipos? Pues esta diferenciación va a venir, digamos así, causada por algunas diferencias genéticas que sobre todo van a determinar o van a producir una secuencia diferente de aminoácidos. Yo espero que se acuerden de que en biología, cuando se leían, cuando había la transcripción de todo eso que se daba dentro en los ácidos nucleicos, el procesamiento, cuando leían un código específico, se producía una proteína específica, ¿verdad? En este caso, lo que quiero que entiendan es que una isoenzima va a ser un mismo tipo de enzima, pero con ciertas diferencias solamente en su estructura, por ejemplo. Digamos, esta enzima de aquí, en lugar de tener amarillito, va a tener otro verde, pero sigue siendo la misma enzima, sigue siendo la misma función. Como dice aquí, no necesariamente van a tener las mismas propiedades físicas, o sea que pueden funcionar a diferente temperatura, por ejemplo, o a diferente pH. Por eso es que hay diferenciación. Puede que uno funcione a pH 1 gástrico, un tipo de enzima funcione a pH 1 gástrico, y su otra isoenzima funcione todavía a pH 7. ¿Por qué? Por su diferencia conformacional. ¿Ya? Esto se puede deber, como dice aquí, a diferencias genéticamente determinadas por la secuencia de aminoácidos, porque acuérdense que toda proteína está formada de aminoácidos, 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 y por esta razón, como dice aquí, las isoenzimas pueden contener cantidades diferentes de aminoácidos con carga, ¿ya? La carga va a ser diferente, y por consiguiente pueden separarse unas de otras mediante electroforesis. Ahora, no sé si alguna vez ustedes han visto qué es la electroforesis, que es esto. Es prácticamente un método de separación basándose en la carga que tienen, basándose en cátodo y ánodo. Hacen que se desplace la molécula en sí según la carga que tiene, ¿ya? Por eso es que aquí nos especifica, como estas proteínas van a ser conformacionalmente diferentes o van a tener aminoácidos diferentes, van a tener cargas diferentes y por lo tanto al momento de hacer la electroforesis van a llegar hasta, digamos así, longitudes diferentes. Por ejemplo, aquí nos están representando múltiples isoenzimas. Miren, una isoenzima, otra isoenzima, otra y otra. Tenemos 5 isoenzimas compuestas por, digamos así, una parte que se va a llamar subunidad H y una parte que se va a llamar subunidad M. Tenemos a una isoenzima que va a estar compuesta de 4 Hs. Aquí tenemos a otra isoenzima que está compuesta de 3 Hs y una M. Aquí dos, aquí predominan las Ms y aquí totalmente E. Todas estas siguen siendo la misma enzima porque están componiéndose de los mismos elementos, pero al haber variación de los aminoácidos, imaginen que el grupo H tiene sus propios aminoácidos y el grupo M sus propios aminoácidos, pues entonces van a tener cargas diferentes. Todas son la misma enzima, pero diferentes. En la mayoría, como también lo van a ver, por ejemplo, cuando estudien hemoglobina, cuando estén viendo sobre la hemoglobina fetal, se van a dar cuenta que la mayoría de isoenzimas siempre se les da el nombre del número de subunidades que tienen, ¿ya? Y lo vamos a ver en ejemplos más adelante también. Entonces aquí nos representa eso, 4 subunidades H, 3 subunidades H y una M, etcétera, 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 con lo demás. Pero en sí, todas estas siguen siendo la misma enzima, siguen catalizando la misma reacción, pero al ser diferentes vamos a poder separarlas mediante electroforesis, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo práctico y súper útil de una isoenzima que se llama la creatinquinasa. La creatinquinasa es la enzima en sí, y esta enzima tiene 3 isoenzimas. Cada isoenzima está formada por un dímero diferente, o sea, tiene solo uno. ¿Entre qué puede variar esto? Entre subunidades B y subunidades M. Entonces, la combinación que va a haber de ellas va a ser BB, MB y MM. Cuando tú tienes dos subunidades BB, se forma la creatinquinasa 1. Cuando tienes MB, es la creatinquinasa 2. Y cuando tienes MM, la creatinquinasa 3. Eh, Todas estas siguen siendo creatinquinasas. Como ven, creatinquinasa 1, creatinquinasa 2, creatinquinasa 3, sigue siendo la misma enzima, pero al tener subunidades diferentes, se comportan de forma diferente, sobre todo su comportamiento en la electroforesis, ¿no? Es lo que nos dice aquí, ¿no? Cada isoenzima muestra una movilidad electroforética característica, una diferente cada una de ellas.
A su vez, estas creatinquinasas, ya sea la uno, la 2 o la 3, tienen lugares donde se almacenan principalmente. Por ejemplo, la creatinquinasa uno está en cerebro y pulmones, la creatinquinasa 2, que es la MB, está en el tejido cardíaco, y la creatinquinasa 3 está en músculo estriado esquelético, o sea, en nuestra musculatura voluntaria. De estas, ¿cuál es súper importante? Porque siempre la van a ver, desde ahorita les voy diciendo, apréndanse esta de aquí, fue esta pregunta de NAM, la creatina quinasa 2 o la CKMB, o también llamada CPKMB, porque esta también es creatin fosfoquinasa, también se le abrevia como CPK, es una de las enzimas más utilizadas en el diagnóstico de infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque esta isoenzima de la creatina quinasa 2 es específica y única, prácticamente única, que se encuentra en el tejido cardíaco. O sea, si tú le haces un análisis de sangre a tu paciente y encuentras que su CPKMB está volando, tú no vas a decir, ah, seguro tiene daño cerebral. No, lo que tú vas a decir es que la CPKMB te indica que hay un daño a nivel de tejido miocardio. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad que tienen estas isoenzimas. No se olviden que todas siguen siendo creatinquinasas. Todas estas, pues por ser quinasas, lo que van a hacer es darle un fosfato a una molécula en su reacción. Da fosfato, da fosfato, da fosfato, como toda creatinquinasa. Pero al ser conformacionalmente diferentes y al tener una distribución diferente, la aplicación clínica que nos da es que nos va a permitir identificar un daño o localizar el daño en diferentes tejidos según qué isoenzima estamos teniendo elevada, ¿no? Como les dije, el CPKMB o el CK2 es principalmente de tejido cardíaco, ¿ok? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende eso, lo que les estoy explicando? Aquí tenemos eso que les estoy diciendo de la creatinquinasa, por ejemplo, la creatinquinasa 1, la creatinquinasa 2, la creatinquinasa 3. Su movilidad electroforética va a ser diferente al tener diferentes cargas, entonces su dirección de migración siempre va a ser de cátodo a ánodo, pero cada una de ellas va a avanzar hasta un lugar. Y esto ya por parámetros estandarizados se va, pónganse que por ejemplo, esta molécula de aquí avanzó, voy a dibujar ya. Una molécula avanzó hasta aquí, la otra avanzó hasta aquí y la otra hasta aquí. Aquí ya están los parámetros. Cuando algo solo avanza hasta aquí, es la CPK1. Cuando avanza hasta aquí, es la CPK2. Y cuando avanza hasta aquí, es la CPK3. Eso mismo se ve aquí, ¿ya? Solo que esto hay que verlo en más grande, porque aquí está esa detención que les estoy diciendo de hasta dónde llega una molécula. Y miren, cuando esta se dosa a nivel sanguíneo, eh, vemos, por ejemplo, en este grafiquito de acá de abajo, nos indican que fisiológicamente ya está estudiado que cuando se dosan la creatinquinasa, siempre se va a encontrar un nivel bajito de creatinquinasa 1, o sea, conformada por su unidad BB, un poquito, casi igual, un poquito más de creatinquinasa 2, o conformada por el MB, y siempre va a ser más alta la creatinquinasa 3, conformada por el MM. Lo cual tiene sentido porque mira, la creatinquinasa 3-MM es la que está en el músculo estriado y como el músculo estriado es el más abundante y está en constante recambio, por ejemplo, cuando haces ejercicio, cuando te golpeas, etcétera, este va a tener un valor en sí más alto. Pero cuando tú dosas en un paciente y te das cuenta que su creatinquinasa 2, o sea, la conformada por el MB, está súper alta, miren, súper alta, también se ha elevado el MM, ojo, miren, se ha elevado también el MM, no solo el MB, esto me permite hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. ¿Por qué? Eso creo que me faltó explicarles. Es porque en el tejido miocárdico en sí hay CPK-MB en proporción casi solamente de un tercio y hay CPK-MM, que es el mismo que está en el músculo estriado normal, en los otros dos tercios. O sea que cuando se daña el miocardio se va a elevar la creatinquinasa MB y la creatinquinasa MM. Va a aumentar bastante la creatinquinasa MM, sí, también lo va a aumentar la MB. Pero a mí, ¿quién me importa? Yo pues, no me voy a fijar en el MM porque el MM puede estar aumentado porque el paciente no sé, le han dado bastantes golpes, es un paciente policontuso. Eso va a aumentarme la MM. En cambio, la MB, si yo la encuentro aumentada, no voy a encontrar otra explicación más a que haya un daño directamente en el corazón. ¿Ya? A ver, lo voy a repetir porque creo que se escuchó confuso. La CPK-BB está solamente en cerebro y pulmones. La CPK-MB está solamente en el tejido miocárdico. El CPK-MM está en el músculo esquelético y también en el miocárdico.
en sí está en una alta proporción en el tejido miocárdico, el CPK-MM, y en una bajita proporción el MB. Pero el MB al ser, ahí está, la palabra es específico. Al MB ser específico de tejido cardíaco, cuando yo detecto este valor elevado, voy a estar hablando de que solamente el único que ha podido estar alterado para elevar el MB es el corazón. En cambio, cuando tengo el MM elevado, puedo decir, ha sido el corazón, ha sido el músculo, quién ha sido el tejido dañado, para yo identificar de dónde se está liberando esta enzima. ¿Cómo me puedo ayudar? Pues dosando los otros dos, ¿no? Si yo encuentro el MM elevado y sospecho o es de músculo o es de corazón, doso el MB, y si el MB no está elevado, pues entonces es de músculo. Si está elevado, entonces es de corazón, porque como dijimos, el corazón tiene MB y MM. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Chicos, díganme que por favor se ha entendido. O lo repito, no sé, lo escribo más. Ya. Ok, ya. Es que hay algunos que se han entendido y hay algunos que no. Entonces mejor lo repito. Ya vamos a dibujarlo aquí. ¿De cuánto tiempo tenemos? No, pero ya estamos terminando, ¿o no? No, me falta un montón. Ya, no importa. Ahorita me apuro. Ay, no, perdí mi mouse, perdí mi mouse. Ya, aquí. Miren, vamos aquí. En el tejido cerebral tenemos solamente las subunidades BB. Entonces, parte por parte. Si tú dosas a nivel sanguíneo creatinquinasa, subunidad BB, o sea, creatinquinasa 1, y está elevado, tú solamente vas a sospechar de que hay una alteración en el tejido cerebral o en los pulmones. Ahora, en el corazón, tú tienes creatinquinasa MB, o sea, el tipo 2, y tienes creatinquinasa MM, o sea, el tipo 3. Y en el músculo estriado esquelético tienes solamente MM. ¿Ya? Entonces, cuando se daña el músculo esquelético, se va a aumentar el MM, solo el MM. Cuando se daña el músculo cardíaco, se va a aumentar el MB y el MM, ambos. Entonces, cuando yo veo una elevación del MM, como les dije, puedo sospechar o daño esquelético, perdón, daño del músculo esquelético o daño del tejido miocárdico. ¿Quién me puede ayudar en su diferenciación? Dosar el MB. Si doso el MB y el MB está normal, quiere decir que el músculo que se ha alterado ha sido el músculo estriado esquelético. Pero en cambio, si a pesar de que el MM está elevado, también el MB está elevado, pues eso me indicaría un daño del tejido miocárdico. En este caso de aquí nos están poniendo un análisis sanguíneo de un paciente infartado. Como estamos viendo, se ha elevado el MB y también se ha elevado el MM. O sea, se correlaciona a lo que hemos dicho aquí, ¿no? Daño miocárdico va a elevar MB y MM. Eso es lo que se ve aquí. Tú dosas al paciente, sus niveles están elevados, pues entonces eso te indica una sospecha o, bueno, prácticamente una confirmación de que este paciente está teniendo necrosis tisular a nivel cardíaco. Ya, esa sería su aplicación. Lo mismo que hemos hablado de la creatinquinasa, hay, es con otra enzima que se llama la lactato deshidrogenasa, pero esa tiene mucha más variedad, ¿ya? La lactato deshidrogenasa 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos su lugar donde se encuentran. La subtipo 1, que como ven está conformada por 4 subunidades H. La 2, que tiene 3 subunidades H y una M. Esto que habíamos explicado aquí. ¿Esto se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esto es de la lactato deshidrogenasa. Esta enzima es súper conocida, es súper repetida, en muchos lados lo van a ver, porque es una enzima que en sí te indica un daño celular. ¿Pero de qué? Pues de todo. Mira, si se daña tu corazón, se aumenta el LDH. Si se dañan tus pulmones, aumenta el LDH. Tu páncreas, aumenta el LDH. Tu músculo esquelético, aumenta el LDH. El hígado, aumenta el LDH. Entonces, cuando tú dosas solita la LDH, te dice, aquí hay un daño, pero no te puedo decir dónde todavía, cuando la dosas en general. En cambio, si la dosas por subunidad, ahí sí, ¿no? Ya te orienta. Si es la LDH1, allá me orienta a corazón, yo ya voy descartando pulmón, porque es la 1 y no es la 3. Así, ¿se entiende? Esa es la aplicación clínica que se le da.
A su vez, como hemos dicho que estas están conformadas por diferentes aminoácidos y por lo tanto tienen diferentes cargas, al momento de hacer la electroforesis, aquí como se ve, estas se van a alterar. Por ejemplo, aquí tenemos que en el suero normal, voy a darle zoom un ratito, uy, ¿qué hice? En el suero normal hay una distribución casi igual de la cantidad de lactato deshidrogenasa de los diferentes tipos, pero predomina un poquito la LDH3. En cambio, cuando el paciente está infartado, predomina bastante la lactato deshidrogenasa 1, justamente correlacionándose de que esta está presente sobre todo en el corazón. Mientras que cuando tienes un paciente con hepatitis aguda, ¿quién está más aumentado? La lactato deshidrogenasa tipo 5, porque justamente la lactato deshidrogenasa tipo 5 predomina a este nivel del hígado. ¿Ya? Y eso mismo tenemos aquí ejemplificado en los valores, ¿ya? De lactato deshidrogenasa, es un nivel de cuantificación. Esta sería una distribución normal. Cuando vemos una super elevación de la LDH1, vean aquí un super pico en la LDH1, ¿qué era? Infarto. Y aquí en el C tenemos una super elevación de la LDH5, que es daño hepático. ¿Ok? Y aquí tenemos solamente como tip el valor normal que tiene en sí la LDH, pero varía según laboratorio. Muy bien, ahora, la verdad es que no puedo ver el título, así que tengo que chequearlo aquí. Ya. En cuanto a las enzimas para diagnóstico clínico, pues justamente es esto que hemos estado hablando. Cómo podemos diagnosticar una hepatitis, cómo podemos diagnosticar un infarto de miocardio, dosando los diferentes niveles de las enzimas. Entonces, este dibujito de aquí lo que nos quiere explicar es que normalmente en el plasma, fíjense, esto es nuestro vaso sanguíneo, normalmente en el plasma hay una baja cantidad o una baja concentración de ciertas enzimas. La mayoría de enzimas está o bien en el intracelular o bien en el intersticial. La mayoría está en el intracelular, ahí está ejerciendo sus acciones. No hay tantas enzimas en el plasma. Estas enzimas que estén en el plasma van a estar reguladas por una degradación que se va a dar de las mismas, o ya sea que entra al vaso sanguíneo, luego lo vuelve a pasar, o sea, como que lo recicla. O si entra al vaso sanguíneo, lo van a degradar, pero lo normal es que haya poquita cantidad de enzima. A eso es a lo que quiero llegar. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un daño tisular, ya sea una destrucción por una bacteria, un virus, no sé, por fibrosis o por un golpe, un traumatismo? Cuando se están dañando estas células, ahora sí que sus enzimas que estaban dentro van a salir al plasma, van a aumentar en cantidad y eso es lo que yo voy a poder dosar, lo que yo voy a poder medir. Justamente lo que dijimos, oye, mira, hay un super pico de LDH1, ¿no? Entonces, de esa forma, eso es lo que nos quiere decir. Ahora, para hablar un poquito de mayor y menor especificidad de ciertas enzimas, hay que explicar que hay algunas enzimas que tienen su actividad concentrada o elevada solamente en uno o en pocos tejidos. Por ejemplo, lo que hablamos aquí del CPK-MB. El MB está concentrado o es específico del tejido cardíaco. Solamente lo encontramos ahí. Entonces, cuando tú encuentres niveles elevados de esta enzima en el plasma, refleja pues que hay una lesión en este tejido correspondiente, o sea, en el corazón. A eso se le llama alta especificidad. Es lo contrario a que hay otras enzimas que tienen una distribución tisular amplia, o sea, que están en muchos tejidos. Entonces, cuando tú encuentres eso elevado, va a ser una indicación menos específica del sitio de lesión celular y por lo tanto limita su valor diagnóstico. Ejemplo, lo que te dije aquí. Tú dosas y le dices, mídeme el LDH de este paciente, el paciente de cama 50, le dosas el LDH. Ah, doctor, encontré el LDH alto. Ya, y eso te da el diagnóstico a ti, te da el diagnóstico de frente. No, porque tú no puedes decir dónde se está dando la lesión. Tú solamente dices, doctor, este paciente está teniendo una lesión tisular. ¿La tiene? Sí la tiene. El LDH solamente te sirve para saber si la tiene o no la tiene, pero no te sirve para saber dónde está la lesión. En cambio, cuando hablas del CPK, aparte de decirte si tiene o no tiene la lesión, te dice dónde está esa lesión. Ejemplo, está esa lesión en el corazón, ¿ok? Entonces, el hecho de que una enzima la detectes en un solo lugar y sea específico de esto, es la característica de alta especificidad. En cambio, el LDH, sin, obviamente, como les digo, sin dosar sus subunidades, va a ser de menor especificidad. Y aquí les puse un grafiquito de varias enzimas que son súper comunes y el uso
uso diagnóstico que le damos a ellos. Aquí está lo que les dije, la ALT, también llamada GTP, la AST, también llamada GTO, ambas son del hígado, son las enzimas hepáticas. La creatinquinasa, la amilasa intestinal, la lipasa, que son, por ejemplo, estas dos, amilasa lipasa para diagnosticar pancreatitis, la LDH, que como les dije, es un daño en las células, puede estar aumentado en diferentes tipos de patologías, pero es una indicativa de hemólisis en sí, porque como las células de la sangre al romperse van a liberar el LDH, pues es el más fácil de detectar, ¿no? LDH alto en plasma, sinónimo de hemólisis. Fosfatasa alcalina, que es propia también del hígado, ¿ya? Parte también del perfil hepático al dosar las enzimas hepáticas. Y por último, ya para terminar, tenemos la regulación de la actividad enzimática. Esta en sí es mucho más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil que todo lo anterior que hemos visto. Dijimos que las enzimas van a tener que estar reguladas o controladas en su cantidad y en su velocidad de reacción de diferentes formas. Por ejemplo, puede haber modificación por enzimas alostéricas, puede haber modificación de forma covalente o puede haber modificación en la síntesis en sí. Eso es lo que vamos a explicar a continuación. En esta primera tenemos una regulación de enzimas alostéricas, ¿ya? ¿Qué son las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas vienen a ser esta, por ejemplo, este rojito, ya que parece una manzana, recibe el nombre de enzima alostérica porque tiene un lugar donde necesita que se una otra molécula que se va a llamar efector o modificador. Este lugar donde se va a unir es diferente del sitio activo, pero es un sitio específico que tiene en sí esta enzima. Este efector o modificador, al unirse a la enzima, va a poder aumentar o disminuir o inhibir por completo la actividad enzimática de esta enzima, valga la redundancia. ¿Cómo va a aumentar o cómo va a disminuir la actividad que hace esta enzima? Pues puede ser influyendo en la afinidad de la enzima por su sustrato, al modificar su actividad catalítica máxima, o sea, su velocidad de reacción, o ambas, ¿ya? Esto el cociente K y de la velocidad máxima, no les quiero bloquear ahorita, esto vamos a hacerlo en la clase de cinética enzimática, ahí donde lo vamos a entender con bastante calmita, pero aquí solamente es ahorita les voy a explicar para que se entienda solo el grafiquito, ¿ya? Ejemplo, mire, vamos a centrarnos aquí. Vamos a aplicar la definición que acabamos de aprender. La enzima alostérica es esta manzanita que tiene un lugar específico donde se tiene que unir su efector o también llamado modificador. Es un lugar diferente del sitio activo. Ejemplo, aquí tienes la manzanita, este es su sitio activo, o sea, su lugar de unión a sustrato, ¿ya? Su lugar de unión a sustrato, pero esta manzanita tiene otro huequito, otro lugar que es donde necesita que se le una su efector. Entonces, a ese lugar se le llama centro alostérico. Y a esta enzima que necesita su modificación se le llama enzima alostérica. Aquí viene el efector alostérico para que se pueda incorporar y modificar la acción de la enzima. Este efector puede ser negativo o puede ser positivo. Va a ser negativo cuando al unirse la inhibe y va a ser positivo cuando al unirse la activa. Así de fácil, ¿ya? Efector negativo es que al unirse, o también llamado efector o modulador negativo, al unirse hace que esta enzima ya no trabaje, pum, pum, cierra las puertas, adiós. Reconoce, ya no va a reconocer a su sustrato, como ven. ¿Reconoce el sustrato? No, ya no. Modifica. Este inhibidor alostérico o modulador alostérico negativo produce un cambio conformacional en la enzima para que ya no pueda interactuar con su sustrato. Por ejemplo, imagínense que este es el antibiótico, ¿ya? Este es el antibiótico que requiere un inhibidor alostérico que una vez que se una va a impedir que esta enzima sintetice la membrana, o ya, que sea un antifúngico, que sintetice la pared del hongo. Entonces, este sería el antibiótico, viene a actuar encima de encima de la enzima y va a impedir que esta enzima ejerza su acción. ¿Cuál era su acción? Producir la pared del hongo, la pared fúngica. Entonces, lo que está haciendo es, al ser un efector negativo, inhibir su acción. Muy por el contrario, es el efector positivo. Se une en el centro alostérico, también llamado modulador positivo, se une y ahora sí a esta enzima la va a activar. Vean cómo ha modificado su centro activo, su sitio activo, que era redondito, lo ha cambiado a triangular para que ahora sí pueda reconocer a su sustrato y se pueda dar en sí la reacción. ¿Ya? Eso es el regulador alostérico.
Miren que es necesario que se una para que pueda inhibir o se pueda activar la enzima. Es algo que la enzima necesita en sí, por eso se le llama una enzima alostérica. ¿Ya? Dijimos que negativo es el que va a causar una inhibición de la acción enzimática y un positivo va a ser el activador de la acción enzimática. Y esto en los grafiquitos, como vemos esta, por ejemplo, la línea negra vendría a ser la reacción enzimática en sí. Cuando se le una su modulador o su efector positivo, va a activarse, como dijimos aquí, va a activarse y la reacción enzimática se va a producir a una mayor velocidad. Mientras, en cambio, cuando se le una su modulador o su efector negativo, la velocidad máxima de reacción va a ser menor, ya a la misma cantidad de sustrato. Entonces, vemos aquí que cómo hace la modificación en sí puede ser, como dijimos, modificando la actividad catalítica, en este caso la velocidad de la reacción. Y aquí lo que estamos viendo es que se modifica la afinidad de la enzima por su sustrato. Ejemplo, tenemos aquí que en la línea negra es donde se va a dar la reacción a una concentración donde está el puntero ahorita, ¿ya? Esa es la concentración normal. Pero cuando venga el efector positivo, a una menor cantidad de sustrato, ya la reacción se va a empezar a llevar a cabo. O sea, no necesito tantos triangulitos rojos para que la enzima empiece a actuar. Si aquí necesitaba 20 triangulitos rojos, ahora aquí estoy necesitando 13. Y si aquí necesitaba 20 triangulitos rojos, cuando venga el efector negativo, voy a necesitar que hayan 50 para que recién pueda darse la reacción. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que modifican la actividad de las enzimas. Ahora, a su vez, estos efectores o modificadores, acuérdense que el efector es esta moleculita, ¿ya? Estos efectores, vamos a decirle solamente efector. Estos efectores pueden ser homótropos o pueden ser heterótropos. Esta diferenciación se va a dar en que si el sustrato es a la misma vez efector, es homótropo. En cambio, cuando el sustrato es diferente al efector, es heterótropo. Simplemente eso, solamente así. O sea, cuando el mismo sustrato es aquel que va a ser el ya sea activador o inhibidor, este sustrato que activa la enzima se le va a conocer como efector homótropo, ¿ya? Entonces, como dice aquí la primera línea, el mismo sustrato hace papel de efector. La unión del sustrato va a influir sobre la unión de otra molécula sustrato, que eso vamos a ejemplificar aquí. Y cuando en el caso de los efectores homótropos, la mayoría son efectores positivos, o sea que hacen este efecto de activación, activación, activación. Aumenta la velocidad de la reacción, disminuye la cantidad necesaria de sustrato para que empiece la reacción, ¿ya? Eso mismo que les acabo de decir se ejemplifica aquí, donde dice que aumenta las propiedades catalíticas de los otros sitios de unión a otros sustratos. A eso se le llama cooperatividad. Y eso fácilmente lo vamos a entender aquí. Miren, esta es la enzima, en este caso esta plomita, la enzima, bueno, aquí le están llamando enzima 2, tiene un sitio activo aquí, pero es un sitio activo que todavía no está reconociendo a nadie. Y aquí tiene otro lugar que vendría a ser el de aquí, o sea, el centro alostérico, donde va a necesitar que venga su efector o su modulador. Entonces, aquí se está uniendo un primer activador o un primer modulador. Al unirse este activador a la enzima, esta enzima te está teniendo un cambio conformacional para que este sitio activo empiece a tener la forma redondeada para que pueda reconocer a su sustrato. Pero como estamos hablando de efector homótropo, a su vez, este cuadradito, al unirse aquí y al hacer su acción de activador, también es un sustrato. Ejemplo, aquí está entrando una glucosa 6-fosfato y la enzima la va a degradar y va a salir como glucosa y fosfato por otro lado. Y a la vez aquí está reconociendo otro sustrato. O sea, esta enzima es una enzima que tiene doble sitio de unión a sustrato, uno aquí y el otro aquí. A la vez este sustrato ha sido activador porque ha potenciado la acción de esta enzima y porque le ha permitido modificar su estructura para permitirle la unión a otro sustrato adicional. ¿Ya? Ese sería el efecto aquí, positivo. Y en cambio, en el caso de efectores heterótropos, va a ser el ejemplo que hemos estado dando aquí, donde el sustrato es una cosa y el efector es otra cosa. En cambio, en el otro dijimos, el sustrato hace a la vez de efector. ¿Ya? Aquí el sustrato hace a la vez de efector y aquí el sustrato va a ser muy diferente del efector. Esta regulación sí puede ser positiva o puede ser negativa y a esto se le va a llamar retroinhibición.
Vamos a basarnos en este ejemplo de aquí. Miren, en este ejemplo de reacciones A, B, D, E, F, G, donde aquí hay una intervención, por ejemplo, de la variable C, eh, lo que quiero que se focalicen aquí es en la reacción D hacia E. La reacción D hacia E es parte de toda esta compleja cadena, pero finalmente llega a un producto que es el producto G. El producto G va a ser el efector, en este caso negativo, para inhibir la reacción de D hacia E. O sea, ¿qué quiere decir? Que D hacia E, D hacia E, D hacia E, D hacia E, cuando se produce, aumenta G, 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 G cada vez. Cuando el G esté en demasiada cantidad, le va a decir, oye, ¿sabes qué? A la enzima que convierte D en E, le va a decir, oye, ¿sabes qué enzima? Ya hay mucho G, tú mejor ya detente, ya no hagas que el D se convierta en E. O sea, le da la retroinhibición, le da la retroalimentación, lo que le llamamos feedback, que más lo van a escuchar cuando lleven endocrino. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? La retroinhibición o este feedback que les estoy diciendo proporciona a la célula las cantidades apropiadas de un producto. Ejemplo, las cantidades apropiadas de G. Esto se da mediante la regulación del flujo de las moléculas de sustrato, o sea, de D hacia E, a través de la vía que sintetiza dicho producto. O sea, que D hacia E era la que sintetizaba finalmente G. Y G es la que le va a indicar, oye, ya hay demasiado G, ya detente. O al contrario, ¿no? Cuando hay un déficit de G, le va a decir a la enzima que convierte D hacia E, le va a decir, oye, trabaja más, necesito que hagas más, que conviertas más rápidamente o que conviertas más cantidad de D en E porque hay un G muy insuficiente. ¿Ya? Esa sería la regulación que le dan. Y esa aplicación, por ejemplo, se da aquí en ejemplo práctico, en la fosfofructoquinasa. Este tipo de reacciones las van a ver un montón. Todas las siguientes clases de bioquímica van a ver estas flechitas. Flechita menos, flechita más. ¿Qué significa? Significa que esta molécula de aquí está inhibiendo, está actuando de efector negativo hacia esta enzima de aquí. Y al contrario, que esta molécula de aquí está actuando de efector positivo hacia esta enzima de aquí. Por ejemplo, aquí nos dice, la fosfofructoquinasa, esta, tiene un sitio alostérico donde va a recibir al ATP. El ATP, cuando esté en grandes concentraciones, va a actuar como un inhibidor. O sea, cuando hay mucha ATP, le dice, oye, fosfofructoquinasa, detente, ya no actúes. Mientras que al contrario, la fructosa 2,6 bifosfonato, que aquí lo están representando esta, la glucosa 2,6 bifosfonato, tiene una acción positiva hacia la fosfofructoquinasa diciéndole, oye, fosfofructoquinasa, tú actúa más, actúa más, actúa más. Entonces, el ATP hace de efector negativo y la fructosa 2,6 bifosfato hace de efector positivo. Y la fosfofructoquinasa sería la enzima alostérica a la que se está regulando junto con estos efectores. ¿Ya? Ahora, pasando a otra modificación, otra regulación del todo diferente, totalmente diferente, va a ser mediante la adición o la extracción de grupos fosfato. ¿De quién? De los residuos de serina, treonino, tirosina, o sea, que son como estas moleculitas de aquí. Por ejemplo, aquí, de aquí. Imagínense que de aquí le está sacando este complejo, ¿ya? Entonces, esa es la modificación que se va a dar aquí. Pero en lugar de hablar de complejo, hablaríamos del grupo fosfato. Entonces, ya sea que le añades o le quites un grupo fosfato a una enzima, vas a cambiar su acción. Dependiendo de la enzima, el hecho de tú agregarle el fosfato puede ser que sea más o menos inactiva que la forma no fosforilada. Por ejemplo, aquí tenemos la enzima fosforilada, es la EP, o sea, enzima con su grupo fosfato, aquí le están llamando como fosfoenzima, y la E es la enzima sola, es la desfosfoenzima. Miren, en el caso de la acetil-CoA carboxilasa, cuando está fosforilada, baja su actividad. En cambio, por ejemplo, en la glucógeno fosforilasa, cuando está fosforilada, su actividad va a aumentar. O sea, que no necesariamente añadirle un grupo fosfato va a hacer que todas las enzimas ya actúen más o que todas las enzimas actúen menos. Eso depende de cada una de las enzimas. ¿Ya? Para eso les puse esta tablita de acá. Ejemplo, en el caso del glucógeno, la enzima que sintetiza al glucógeno se llama glucógeno sintasa. Si a la glucógeno sintasa tú le agregas un grupo fosfato, esta ya no quiere actuar, disminuye su actividad. Mientras que por el contrario, la enzima que se encarga de degradar al glucógeno, que se llama glucógeno fosforilasa, tú le agregas un grupo fosfato, a esta sí va a aumentar su actividad.
¿ya? Y ahora, las que son encargadas de fosforilar a las enzimas se llaman proteínquinasas. Y las que son encargadas de desfosforilar, o sea, de quitarle el grupo fosfato, se llaman fosfoproteín fosfatasa. A su vez, hay una consideración de que las proteínquinasas van a utilizar como donador de fosfato al ATP, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Miren, aquí tenemos una enzima, la enzima estaba ahí bien tranquilita, bien linda, pero viene para ejercer su acción, una proteínquinasa. Miren aquí, fíjense en el puntero. Viene la proteínquinasa. Y la proteínquinasa lo que hace es fosforilar, robándole el fósforo al ATP y pasándoselo a la enzima. Entonces, mira, ya tienes enzima fosfato, ya tienes enzima fosfato, o sea, ya se unieron. ¿Quién le dio este fosfato? Ah, el ATP, mira, por eso el ATP se va todo triste convirtiéndose ahora en ADP. Ahora tienes a la enzima fosfatada. Y esta enzima fosfatada va a tener más o menos acción. Ah, no lo sé. Tú me tienes que decir de qué enzima estamos hablando, porque hay enzimas que cuando están fosfatadas bajan su actividad y hay enzimas que cuando están fosfatadas suben su actividad, ¿ya? Como lo habíamos visto aquí. Ahora, el proceso contrario, cuando tienes a la enzima fosfatada y le vas a quitar, o sea, la vas a desfosforilar, entonces actúa un tipo de enzima llamada fosfoproteín fosfatasa. Aquí la ves, fosfoproteín fosfatasa. Le quita el fosfato y la va a convertir en enzima solita. Y haberlo desfosforilado va a hacer que la acción suba o baje y sigue dependiendo exclusivamente de qué enzima estemos hablando. ¿Ok? Y como última forma de regulación que tienen las enzimas, esta va a ser por la cantidad de enzima que haya dentro de una célula. O sea, si su síntesis de la enzima va a estar aumentada o va a estar disminuida, dependiendo de lo que quiera, dependiendo de lo que le convenga a la célula. Entonces, aquí nos dice eso, ¿no? La regulación de la cantidad de enzima presente en una célula eh, ¿cómo se va a dar? Alterando la velocidad de síntesis o la velocidad de degradación. Por ejemplo, si yo induzco la velocidad de síntesis, voy a aumentar la cantidad de proteína. Si yo reprimo la velocidad de síntesis, pues voy a disminuir la cantidad de proteína. Y lo contrario con la degradación, ¿no? Si aumento la degradación, obviamente la enzima va a disminuir. Si disminuyo la degradación, la cantidad de enzima va a aumentar. O sea, eso es solamente lógico. ¿Y qué clase de enzimas reciben esta regulación? Son sobre todo enzimas que no se necesitan todo el tiempo en el cuerpo, sino en un momento específico. Ejemplo, cuando tú comes, se empieza a elevar grandemente tu nivel de glucosa. Tienes una glicemia muy elevada. Eso va a provocar que tus células beta empiecen a producir bastante insulina. Cuando la insulina aumenta, esta va a provocar que las células empiecen a sintetizar enzimas propias del metabolismo de la glucosa. En conclusión, tú ingieres glucosa y tu célula dice, oye, produce enzimas que degraden la glucosa. Listo, así punto final. ¿Cómo lo hacen? Induciendo, o sea, aumentando la síntesis de las enzimas que degradan la glucosa o degradando las enzimas que inhiben la síntesis de la glucosa, por ejemplo. Entonces, este tipo de regulación, como les dije, solamente se va a dar en este tipo de enzimas que son, digamos, temporalmente necesarias, o sea, que se necesitan en un momento específico. Más en cambio, las otras enzimas que son de uso constante, por ejemplo, las que se encargan del equilibrio del ATP, por ejemplo, es algo que necesitamos siempre, estas no van a tener este tipo de regulación, ya que se las necesita permanentemente. Además, la consideración especial es que esta regulación de síntesis, ya sea aumentando o disminuyendo, o degradación, ya sea aumentando o disminuyendo hacia las enzimas por parte de la célula, es más tardada, demora horas a días. Por ejemplo, el control de la glucosa tarda horas, tarda varias horas. En cambio, estos otros controles, la fosforilación y la desfosforilación, en un segundo ya está lista. Estas modificaciones de aquí, estas inhibiciones, pueden ser tardar segundos hasta minutos. En cambio, estas de aquí sí tardan horas a días. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el nivel de cantidad enzimática que hay dentro de la célula. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Disculpen que me ha demorado tanto. Sí, la clase sí era larguita, ¿ya? Pero creo que ha sido entendible, o sea, no es algo tan complejo. Tiene sus cositas, o sea, unos cuantos detallitos, como lo de cofactor, grupo alostérico, coenzima, pero cuando lo repasen, fíjense en las partes que están resaltaditas y con eso se va a entender. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para explicarles ahorita? Ah, está bien si les hago un quizzes para que lo hagan en la noche, o sea, les doy toda la tarde para que repasen esta clase y unas 5 preguntitas nada más así, y les mando en la nochecita, eso de las 8, se los mando por el chat.